Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Como usted sabe, tal día como hoy, hace 530 años, Rodrigo de Triana, que era el vigía de la Pinta, vio por primera vez tierra americana. En aquella época ni americana ni nada, simplemente tierra en medio del Atlántico, donde se suponía que no debía estar. A partir de aquel momento, tal día como hoy, comenzó una historia formidable. Comenzó la historia de la civilización hispánica, que eso es lo que significa el Día de la Hispanidad. Hasta entonces un país pues, demográficamente menesteroso y económicamente pues también, en fin, que era el nuestro, había hecho cosas asombrosas, había creado los primeros municipios libres de Europa, las primeras cortes con representación popular de Europa, había sido el único país que había logrado frenar al Islam en su expansión prodigiosa desde el siglo VII, había peleado siglo tras siglo para seguir siendo civilización europea. Y lo consiguió, y a partir de aquel momento, 12 de octubre, comenzaba otra fase enteramente nueva de ese mismo pueblo que nos llevó a ser el primer país que decidió que el vencedor no tenía derecho a esclavizar a los vencidos, por ejemplo. El primer país que decidió traducir a las lenguas vernáculas la sabiduría propia y codificar las lenguas autóctonas en gramáticas, por eso las lenguas amerindias tienen gramáticas antes que el inglés o el holandés, por ejemplo. El primer país que decidió poner a examen moral su derecho a la conquista, como ocurrió en la controversia de Valladolid. El primer país donde nació la idea, en fin, de lo que luego sería la economía moderna, con la Escuela de Salamanca. El primer país donde se dejó de quemar a las brujas, por ejemplo, gracias, por cierto, a la Inquisición a principios del siglo XVII. El país que iluminó el mundo entero con obras, las artes, la literatura, etcétera. Eso es lo que ha sido la civilización hispánica y lo ha sido a los dos lados del Atlántico. Lo que hoy celebramos es eso, no es la fiesta de un pequeño país en un rincón de Europa, que sí que está muy bien, pero bueno, lo fundamental es esto otro. Esto otro, que es que la historia universal es incomprensible sin España, sin usted y sin toda esa gente que tiene ahora mismo alrededor. Eso es lo que celebramos hoy. Ojo, que las civilizaciones, igual que nacen, se mueren. Es como las herencias. Si los que lo han heredado deciden dilapidarlo, se acabó la herencia. Así que hoy no solo es un día para felicitarnos todos, y particularmente a las Pilares, porque es 12 de octubre, y qué buenos somos. Hoy es un día también para la consigna. El compromiso general de una nación para seguir existiendo, para que esta civilización que hemos creado, a pesar de los riesgos que la amenazan, siga existiendo. Y con ese espíritu es con el que nosotros hoy, 12 de octubre, aquí en El Toro, comenzamos este programa. Feliz Día de la Hispanidad. Vamos a empezar, hoy ya le digo, el sumario fundamentalmente es Hispanidad, Hispanidad, España, Hispanidad, como debe ser, porque es el día que es, pero vamos a contar lo que tenemos en el menú. Titulares. Abucheos a Sánchez, vivas al rey y un desfile otra vez vistoso. Menos de lo que debiera, pero bueno, en fin, bien. Lo de los abucheos a Sánchez, que ha sido de película, o sea, el tío llega justo con el rey, le hace esperar para quitarse los pitos, al final le han pitado el doble, el rey se ha comido los pitos, se ha marchado pegado a la comitiva del rey, les han vuelto a pitar, una cosa absolutamente tremenda. A los que no han pitado han sido a los del Poder Judicial, porque no han estado. Hoy ha quedado francamente elocuente la imagen de un país sin poder judicial, porque no ha habido nadie, seguramente porque nuestros togados tienen un elevadísimo concepto de sí mismos, por el motivo que sea. Hoy sin poder judicial y Sánchez abucheado, lo veremos. Vamos a hablar de nosotros mismos, que es el tema que mejor conocemos, naturalmente. Vamos a preguntarnos si estamos orgullosos de ser españoles. Hoy publica una encuesta del diario El Mundo muy interesante, con un 77% de españoles que afirma estar orgulloso, por supuesto, y cuando les preguntas por, digamos, ítems, la mayor parte de los españoles no está orgullosa, pues no sé, de la literatura o de la historia, tal. No dice que de la gastronomía. Es que en el país de Masterchef, o sea, es que es así. Bueno, lo veremos. Una de las cosas por las que hay que estar orgullosos es por el español, es por la lengua. Es una lengua universal en España más perseguida que en ningún otro lugar del mundo. Y ya tiene mérito la cosa. Veremos qué está pasando en Cataluña, en Valencia, en Baleares, en Galicia, en el País Vasco, y lo veremos a fondo.
Y por supuesto nos iremos al otro lado del Atlántico porque allí la hispanidad se mueve y se mueve mucho. Hoy hablaremos con gente que está al otro lado del mar y que está defendiendo esa bandera de la hispanidad, que mire usted por donde cada vez más gente joven al otro lado del Atlántico levanta, y eso es una magnífica noticia. Hoy con mesa de lujo, como corresponde a un día como el de hoy, empezando por el próximo alcalde de Alcorcón, don Antonio González Terol. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Que José no Javier. habías pasado por aquí desde tu nominación, Bueno, si vale el término. Y es la primera televisión donde voy a hacer donde voy a poder tener una intervención y tengo la oportunidad de dirigirme a muchos telespectadores de Alcorcón que siguen este programa. Y que de hecho hoy, repartiendo 1.500 banderas por la calle mayor de la ciudad, me han dicho, tú eres el del Toro TV. Y bueno, también era el alcalde de Boadilla del Monte, pero sí, soy el del Toro que eres TV. el tema, claro. Repartías banderas. Hay que decir, para los que no sean de la zona, que de repente un día en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, el Ayuntamiento no, en el municipio, en el término municipal, apareció un banderolo gigantesco de España, más grande que yo que sé. Lo primero que hizo Antonio cuando llegó al Ayuntamiento de Boadilla fue poner esa bandera, que allí sigue, por cierto. 12 de octubre del año 2011, una bandera de 60 metros cuadrados que está en la entrada y alguna más que pusimos. Por cierto, banderas que se siguen respetando, banderas que el nuevo alcalde, por supuesto, le ha dado continuidad, no como ocurre en Alcorcón. Ayer, esta mañana he grabado un vídeo en la Plaza de la Hispanidad, donde el anterior alcalde del Partido Popular, David Pérez, hoy consejero de Transporte del gobierno de Ayuso, puso un mástil con una bandera de España y hoy hay un grafiti en la base y, por supuesto, la bandera de España, junto con el resto de banderas que puso David, han sido retiradas por la alcaldesa socialista y por su socio de Podemos. Oye, pero la alcaldesa sigue ahí, no estaba imputada o no sé qué. Está inhabilitada para la gestión de bienes públicos y privados, inhabilitado por lo mercantil, por arruinar a una empresa pública, por enterrar cerca de 100 millones de euros, 100 millones de euros en una obra inacabada, que era un macrocirco que quiso poner en marcha el anterior alcalde del Partido Socialista, Enrique Cascallana, con su entonces concejal de urbanismo, hoy la alcaldesa socialista de Alcorcón, que, como te digo, inhabilitada por un juzgado mercantil, por gestionar mal. Pues yo al final lo que estoy ofreciendo como candidata a la alcaldía es, oiga, pues yo tengo la experiencia, he estado 8 años en una comunidad autónoma, en el gobierno de Esperanza Aguirre, 8 años como alcalde de una ciudad que hemos logrado colocar como la más segura de la Comunidad de Madrid. Y llego a una ciudad como Alcorcón, que llegó a ser la segunda más segura de la Comunidad de Madrid con un gobierno del PP, y hoy es la número 17. La semana pasada, sin ir más lejos, le pegaron un tiro en la cabeza a un chaval de 19 años. Sí, que se comentó. Esto es con lo que tenemos que convivir, pero yo lo que le digo a los alcorconeros es que no se deben acostumbrar a que lo que empieza a ser habitual resulte que se normalice, porque no es normal, ni en Alcorcón ni en ninguna ciudad de España. A lo mejor usted, si usted no es de Madrid, y estará pensando Alcorcón. O sea, que es como, por poner un ejemplo que no diría a nadie porque es mi pueblo, Gaibier, en la Sierra del Espadán. No, ¿cuántos habitantes tiene Alcorcón? 178.000 habitantes y creciendo. Es una ciudad en expansión del sur, es la puerta del sur de Madrid y yo diría que una de las ciudades más importantes de la comunidad autónoma, que además es uno de los objetivos, ya no solo electorales para el Partido Popular, uno de los objetivos para recuperar y mejorar la calidad de la vida de la gente allí. Se puede mejorar la seguridad, puede haber calles más limpias y algo que a la izquierda no le gusta. Yo hoy lo hablaba con algunos vecinos, se pueden bajar los impuestos. Los alcorconeros pueden bajar menos impuestos y mantener todos los servicios públicos. Yo lo hice en Boadilla, lo hice posible y alguno dice, bueno, pero es que Boadilla y Alcorcón no son iguales. Para empezar, son limítrofes y yo lo que quiero es que lo que pude hacer en Boadilla, banderas, servicios públicos, polideportivos, nuevas instalaciones para mayores, para jóvenes, que se puedan poner en marcha allí. Y es posible, pero claro, hay que mejorar la gestión. Está genial, porque tiene el mitin tan ensayado ya. No. Tengo la realidad. Mira, llevo una semana y te digo, estoy muy ilusionado porque ves a la gente con una cara diferente. Es decir, yo hoy he estado repartiendo banderas y alguien dice, no, es un municipio gobernado por la izquierda, por tanto, todo el mundo cogía su bandera, todo el mundo se paraba a hablar contigo. Había quien estaba más de acuerdo con lo que yo represento o con lo que yo intento defender y otros que están más de acuerdo. Evidentemente, unos más de acuerdo que otros. Pero la idea de la política local es poder llegar a transgredir las siglas electorales y poder hacer que la gente de todos los partidos te puedan votar, ¿no? Pues aquí seguiremos atentamente esa evolución y sobre todo lo que pasa con lo de la alcaldesa, que es una cosa alucinante. Bueno, yo espero, si desde luego fuera alguien del Partido Popular, estaríamos todos los días en La Sexta y nos estarían obligando a dimitir. Pero allí no pasa nada, no es la única condena que tiene, tiene varias condenas, algunas por delitos contra el honor, por insultar a empresarios, por insultar a políticos, por hacer oposición a la oposición, porque manda narices, es decir, al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox los ha tenido machacados durante esta legislatura. Y yo creo que hay una alternativa a todo eso, una alternativa de moderación.
y yo creo que es posible, así que lo haremos. Pendiente del Alcorcón, que está pegadito a Móstoles, o sea que sí que hacer un bando del 2 de mayo otra vez, pues será en Alcorcón, no será en Móstoles esta vez. Antonio, bienvenido. Doña Paloma Pájaro, muy buenas noches. Encantada. Pintora, escritora, youtubera. Sí. Además, lo último, youtubera, sobre todo la serie Fortunata y Jacinta, yo creo que la ha visto todo el mundo, aunque son muchos. ¿Cuántos has grabado de Fortunata y Jacinta? 171. Madre santa. 172. Y además, que no cree usted que son vídeos de TikTok de 2 minutos, ¿eh? O sea, que son, en fin. No, hay un trabajo de toda una semana previa, preparando guiones, haciendo la grabación, la edición y todo el trabajo en redes sociales, que es fundamental, claro. Y defendiendo permanentemente, sobre todo en los últimos meses, años, la cuestión de la hispanidad, la cuestión nacional. Efectivamente, esa es una toma de partida, de partido, como decías tú en la presentación. Hay que tomar partido por lo nuestro y por lo que nos es común a todas las naciones de tradición hispánica, efectivamente. Pues hoy vamos a tener, en fin, sobrados motivos para hablar de esta cuestión. Paloma, bienvenida, doña Patricia Sanz, que ha estado muy pendiente del desfile de esta mañana. ¿Qué tal, José Muy Javier? buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, porque lo hemos seguido aquí en directo y de hecho, según ha terminado, bueno, cuando la televisión pública nos ha dejado colgados para no escuchar las pitadas al presidente del Gobierno, pues hemos tenido un interesante programa y estoy segura que vamos a comentar muchas de las cuestiones que han pasado, ya no solo del desfile en sí y de todo lo que ello significa en esta vuelta a la normalidad, sino todos, en fin, todos los chascarrillos políticos, todo lo que ha sucedido alrededor del ambiente de esta gran fiesta nacional. Lo veremos. A mí, para empezar, me llama la atención que cuando se saluda al rey, los presidentes de comunidad autónoma del PP son los que hacen el saludo como Dios manda y los del PSOE no, aun sabiendo de sobra que lo tienen que hacer. Pero claro, es que ellos son socialistas. ¿Cómo van a hacer así un gesto de reverencia? Y otros se saltan curiosa, el protocolo directamente. Hay otros que llegan tarde, ¿no? Como bien ha comentado. Y bueno, pues este es el tipo de respeto que hay a la institución del Estado. Bueno, vamos a empezar por el principio. Y el principio, evidentemente, ha sido, bueno, o sea, la bronca a Sánchez. Mire usted que ellos son muy jóvenes y no se acuerdan, pero yo me acuerdo de las broncas a Zapatero. Bueno, parecía insuperable aquello, pues hoy se ha superado. La bronca a Pedro Sánchez ha sido completamente, las broncas, porque ha habido varias, completamente descomunales. Por ejemplo, creo que suenan, ¿verdad? Vamos a verlas. Bueno, impresionante, la verdad. Impresionante la bronca que le han echado. El primer round, digamos, muy jaque, como es él y tal, el balanceo. La segunda estaba con una cara que estaba enteramente descompuesto. Y ha habido un momento en que Margarita Robles le ha hecho un guiño que parecía incluso malévolo. Sí, ¿sabes? Por decirlo, en fin, que le devuelve el favor de haberle intentado liquidar varias veces, ¿no? Durante pues seguramente, los sí. meses. Vamos a decirlo, en fin, como la expresión está en el castellano clásico, vamos a decirlo. O sea, Margarita Robles le ha mirado con una cara de estar diciéndole, ahora te jodes, pero vamos. Y además lo ha hecho durante todo el desfile, porque a lo largo también de todo el desfile hemos ido viendo cómo Margarita iba viendo la cara del presidente, a ver cómo iba reaccionando a los abucheos, que no solo los ha habido al inicio y al final, también durante. Y también ha sido muy llamativo cómo, que quizás lo veamos ahora, cuando estaban llegando tanto Ayuso como Margarita Robles a la vez, a Ayuso la estaban vitoreando y a la ministra de Defensa iban contra ella, pero a saco, todos los que estaban allí presentes. Mira qué cara tiene ahí Pedro Sánchez, la que hemos visto. Estaba completamente, en fin. El año pasado le salió bien lo de llegar 3 segundos antes y hoy se ha pasado de frenada. Yo creo que el Falcon ha llegado tarde a algún sitio, ¿no? Literalmente. Y entonces, pues claro, se le ha ido de las manos y le han pitado. Es lo que decía, no ha ido en Falcon para evitar las pedradas. Exacto, es lo que decía. A mí me ha encantado un chascarrillo que ha sido curioso, por lo visto han ido pues, las autoridades de la comunidad autónoma, el ayuntamiento han ido a esperarle, como presidente del gobierno hay que esperarle, y en un momento dado,
cuando han visto que se pasaba la hora, se han girado y han visto que llegaba el coche del rey. Han ido rápidamente a ponerse a la fila, el rey ha ido a bajar del coche y de repente alguien de protocolo ha gritado en medio de todo esto: Claro. ¡No abráis la puerta! Y efectivamente se ha visto que para que alguien... ¿Y sabes qué es lo que ha hecho la televisión abierto. pública? La televisión pública ha dicho, uy, ¿por qué está tardando tanto el rey en salir del coche? Manda Para que narices, veamos manda la narices, manda manipulación. narices. Porque eso lo he visto yo además en directo, que lo íbamos comentando. Y hay que recordar que es el jefe del Estado y que merece un respeto. Y claro, así luego dicen que si se defiende o no se defiende la corona. Yo creo que con gestos como este y en días como hoy debería de olvidarse de su exceso de protagonismo, ¿no? El que tiene el Sánchez presidente. quiere defender su propia corona, me da la impresión. Los Luis XVI. Es la imagen de un país podrido por la cabeza como el pescado. Sí, a mí particularmente me alegra ver esta respuesta popular, porque yo llevo 4 años diciendo en mi canal de YouTube que el poder del sanchismo ahora mismo pues es uno de los poderes posiblemente más lesivos para España desde hace muchísimo tiempo, de toda la historia de España, precisamente porque el sanchismo es particularista. Es decir, sirve a poderes tanto particulares, tanto internos como externos. Los internos ya sabemos cuáles son, todos sus acuerdos y constantes manejos de prebendas con grupos separatistas. Y los derechos a los colectivos, que resulta que ahora los derechos ya no son de los ciudadanos, sino de los colectivos, por tanto, una nueva forma de particularismo. Y que eso, por cierto, nos acerca muchísimo al antiguo régimen. Bueno, un poquito al antiguo régimen. Sí, no, bastante. Y luego, por supuestísimo, por encima de todo, no está España, sino que está la defensa de los intereses del propio sanchismo. Es decir, ahí es, digamos que del PSOE ya no queda del acrónimo más que el AP de partido. O sea, todo lo demás ha desaparecido. Ni socialista, ni obrero, ni español. Y Sánchez es el que lo ha fundido. Empezó con Zapatero, en realidad, que lo convirtió en una secta destructiva y ha terminado en esta vía realmente ha quedado un país... Yo me acuerdo aquí, me parece que era Ortega, ¿no?, quien hablaba de la democracia hemipléjica, la que solo se podía ser de un bando. Ahora, en realidad, lo que tenemos es una democracia mutilada. Descompensada. O mejor dicho, una nación mutilada, porque es como si la izquierda no pudiera ser nacional, lo cual es un contradios. Bueno, y aguantan todavía porque les cohesiona el poder. En el momento en que ya los 1000 asesores de Moncloa salgan por la puerta, este Partido Socialista va a tardar muchísimo en recuperarse. De ahí que no caigan todavía de los 100 escaños, y no tardarán, porque el desgaste está siendo brutal. Ni sus medidas económicas están siendo eficientes, ni la gente está pudiendo pagar la cesta de la compra, ni va a poder pagar la luz, ni todo lo que compra con los presupuestos generales del Estado va a poder pagarlo, porque ya sabemos que incluso nacen muertos con unas previsiones económicas que ya le han rectificado antes incluso. Hoy el FMI sacaba el asunto del déficit, ¿no? También ha empeorado la previsión del déficit del gobierno. De crecimiento del 2,1 al 1,4, me parece que era, y el déficit público, con lo cual, oiga, ni tiene dinero para pagarlo, ni va a tener los ingresos previstos. Lo que pasa es que yo creo que le está sacando sus cuentas diciendo tengo que llegar a septiembre del año que viene, como sea. Y a partir de ahí, los últimos 4 meses que los pague otro. Y decimos septiembre, pero yo pienso que la hoja de ruta de Pedro Sánchez va mucho más allá, porque precisamente hoy una de las grandes ausentes, que ha sido la princesa Leonor, el próximo año probablemente sí esté, si todo el curso va correctamente, que seguro que va, porque es muy buena estudiante, y le tocará firmar juramento de fidelidad tanto al rey como a la Constitución. Y dicen que este acto, que bueno, pues tiene cierta nobleza, ¿no?, y cierto postín, quiere ser aprovechado por el presidente del gobierno de cara, lo hablábamos fuera de cámaras, de cara a bueno, pues a postularse, ¿no?, a alguna presidencia de algún organismo internacional y aprovechar todo lo bueno que trae la corona, que al final se intenta, o por lo menos nuestro jefe de Estado lo intenta, ser una figura apolítica y apoderarse también de todo ello para usarlo en su propio beneficio para cuando los españoles le den la patada a final de 2023. Bueno, ya le hemos dado bastante a Sánchez, pero esto no tiene mérito, todo el mundo le da. Ahora vamos a ver un poco a la corona. ¿Por qué no ha estado la princesa de Asturias? La verdad que no lo sé, yo creo que está haciendo estudios en el extranjero, ¿no? Mejor nos ha fastidiado. Todos los niños van a clase, ¿me entiendes? Pero hoy es... ¿Qué quieres que te diga? Hombre, va a ser la próxima, si todo sigue su hoja de ruta y no hay otro socialista en el poder, va a ser el próximo jefe de Estado, ¿no? Yo creo que es... en mi opinión personal es que hubiera sido muy interesante que estuviese aquí, porque se salta un día de clase no pasa nada, pero por otro lado es cierto que tiene que dar ejemplo, que ahora está ella en periodo de formación, además está recibiendo una formación, bueno, pues más diferente a la que podría recibir en España, y bueno, ya vendrá el próximo año, ¿no? Ya,
Ya vendrá el próximo año, cuando el actual rey era termine príncipe de bachillerato. Asturias y estuvo en Georgetown, yo creo que tampoco venía a los 12 de octubre. Tampoco creo venía. recordar, yo creo que simplemente se mantiene la formación. Tiene que ir a las 3 escuelas militares a partir del año que viene. Me parece que le espera una formación diferente. Me parece muy bien, pero sigo pensando que tenía que haber estado. O sea, es la princesa de Asturias. Precisamente le estamos pagando todos la educación en el sitio este donde, como se llame, que no lo sé, en el extranjero, porque aquí o hablas guachi guachi o no eres nadie. Entonces, a guachi guachi le han mandado, bueno, para que sea reina. O sea, encarna físicamente, materialmente, encarna en el sentido literal del término la continuidad histórica de la nación. Coño, no puede quedarse un fin de semana haciendo los deberes, ¿me entiendes? O un día de la fiesta nacional tiene que estar ahí en la tribuna, claro, viendo lo que hay. Es mi opinión, en fin. Sí, tiene peso simbólico. Claro. Tiene un peso. Hombre, quien tendría que haber estado sin duda, por mucho que haya dimitido, es la figura máxima del Poder Judicial, eso seguro. Bueno, pero vale, estoy de acuerdo en que la acepto el princesa no efugio, tendría o sea, que te haber escapas del Poder Judicial, vale, porque también hay que hablar de este asunto, que esta es la otra. O sea, Lesmes ha dimitido. Entonces, como he dimitido, ya no voy. Pero se supone que en el Consejo General del Poder Judicial, además de un presidente, hay un vicepresidente, o varios, digo yo. Sí, de hecho, uno de sus vicepresidentes, el vicepresidente... Yo no sé que cómo se funciona, porque el mundo togao se me escapa se está siempre, postulando para dar continuidad y tampoco han asistido ningún representante máximo digamos, al ¿cómo se dice?, al convite que viene después en el Palacio Real. Ayer nos lo confirmaban desde la Casa del Rey que tampoco iba a asistir Carlos Lesmes a la recepción oficial que hay después. Es decir, entiendo que a lo mejor públicamente, bueno, pues ha dimitido tal, pero es que tampoco off the record se va a reunir con los máximos poderes de todo el Estado español. Pero el presidente del Constitucional ha estado, es que no me fijaba. El presidente del Constitucional creo que ha sido el otro gran... Yo creo que no ha estado. Yo hasta donde yo sé, y seguro que nos puede corregir presidenta alguien. del Congreso, presidente del Senado, y han ido representantes, pero no ha estado ni el del Constitucional ni el del Supremo Consejo General del Poder Judicial. Me parece impresentable. Totalmente. Me parece impresentable lo de Lesmes, en el sentido siguiente. Vamos a ver, o sea, Carlos Lesmes no es Carlos Lesmes, tiene un cargo. Pero si no, que le va a invitar a nada. Bueno, es un tío amable y da muy bien en la escena, seguro, pero una cosa de estas, ¿no? Con lo cual tú vas por el cargo que eres. Y si tú no vas porque has dejado de ser el que dice yo no quiero empreñar, que dicen en Mallorca, ¿verdad? Pues bueno, va otro. Pero que el Poder Judicial esté ausente en el día de la fiesta nacional. Y además llama la atención... es un mensaje cifrado, a lo mejor. Pues probablemente llama la atención porque precisamente el 28 de septiembre, es decir, hace nada, tuvo el rey una recepción a Carlos Lesmes en el Palacio Real y que ahora no lo reciba, la verdad, no están muy bien vistos. Y menos aún después del ultimátum que también dio con toda la cuestión de la renovación del Poder Judicial, acordémonos, durante el día de la apertura del año judicial, que también fue antes de ayer. Por tanto, no se entiende que no haya una representación máxima encontrándonos en la situación en la que estamos de bloqueo, que tienen que venir hasta de Europa para decirnos cómo hacer las cosas y que no haya un representante el día de la fiesta nacional de España. Básicamente vienen de Europa a decirnos que tenemos que hacer lo que ya llevamos repitiendo 7 veces que hay que hacer. Lo que decía el Partido Popular. Del Poder Judicial. O sea, decirte que nos han estado presionando, nos han estado machacando, llamándonos antipatriotas, primero cuando pedíamos las bajadas de impuestos, para ahora que sus presidentes de comunidades autónomas lo hagan, y ahora para que nos venga el comisario Reinders a decirnos que lo que nosotros pedíamos es lo que hay que hacer. Y Sánchez, claro, llama al presidente del Partido Popular a la Moncloa, le dice que lo va a hacer y luego empieza a manzar todos los improperios que conocemos sin hacer la renovación del Consejo, ¿no? Paloma. Bueno, yo creo que esto revela, ¿verdad?, pues esa desconexión que venimos viviendo desde hace al menos 30, incluso yo diría, sí, 20, 30 años más o menos, entre el compromiso y el comportamiento de ciertas élites en España, políticas en este caso, y una demanda popular. Y digo demanda popular porque, tú lo sabes muy bien, cada vez hay más eventos, no solamente a nivel de redes sociales, sino también presenciales. Acabamos de venir de Cartagena, donde hay una necesidad de reunirse presencialmente para hablar de estas cuestiones y para sacar a la luz pues, asuntos que hay cierto interés en silenciar. La cuestión de la hispanidad. Por tanto, yo pues aprovecharía para denunciar esta desconexión que parece que cada año es más entre las élites y lo que demanda, vamos a llamarlo así, el pueblo.
La ciudadanía, la población. Es el pueblo y el ambiente y efectivamente la de Motín de Aranjuez completamente. Igual hacer una Motín en Alcorcón también. Bueno, vamos a la publicidad, que hay que hacer los bloques muy rígidos hoy, que es un día festivo. A la vuelta, precisamente de la hispanidad de Paloma Pájaro, Patricio Lons, argentino, otro youtuber que se de repente ha multiplicado, ¿verdad?, su éxito sobre el asunto de la hispanidad. Estaremos con él. Hasta ahora mismo. Todos contratamos un seguro para estar bien cubiertos en caso de sufrir algún siniestro, pero en Santa Lucía diseñan las coberturas de sus seguros para ayudarnos también en nuestro día a día y por eso nos ofrecen muchos servicios y soluciones tremendamente útiles. Con el seguro de hogar, por ejemplo, tienes consultas jurídicas telefónicas ilimitadas 24 horas los 365 días del año para estar siempre bien asesorado y protegido en todas esas cuestiones legales que a nosotros se nos escapan. Pero hay mucho más. Consulta todo lo que tu seguro puede hacer por ti y sácale partido. Santa Lucía, seguros de vivir. Estamos de vuelta, hoy 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Día de la Fiesta Nacional Española. Fiesta instituida, por cierto, en España no, pero fuera, en 1918, si no recuerdo mal. O sea, que la cosa no se lo inventó Franco. Bueno, Franco luego lo hizo fiesta nacional, pero en fin, esta es otra historia. La hispanidad es la gran cuestión. Antes, y para que usted también vaya conociendo un poco, porque Antonio González Terrón ya ha venido aquí su libro rápidamente, y además le hemos dado pie y lo merece. ¿Me has preguntado? Lo merece tanto él, claro, lo merece tanto él como la nobilísima Villa de Alcorcón. Ahora bien, aquí hay más libros. El de Paloma Pájaro, por ejemplo. Yo a Paloma Pájaro la conocí como pintora. Sí. Ella hacía unas cosas que sencillamente asombrosas, me encantaron. Y luego no la conocía más. Y de repente la vi convertida en Fortunata y Jacinta en vídeos patrióticos en YouTube, patrióticos y filosóficos. Este libro tuyo, Arte, Propaganda y Política, te diría como aquel señor de Almería, ¿esto qué es lo que es? Bueno, pues vamos a ver. Y luego pone el subtítulo, Ideologías disolventes en la práctica artística española, Olé. que también podríamos decir hispanoamericana, ¿de acuerdo? Claro. Pero bueno, bien, para centrarnos. Entonces, bueno, pues efectivamente yo me he dedicado profesionalmente a las artes plásticas, dentro de eso que conocemos como arte contemporáneo en España, durante 25 años. ¿Qué pasa? Que el día 1 de octubre de 2017, yo esto lo he contado muchísimas veces, yo estoy en casa viendo lo que está ocurriendo en Cataluña y increpando a la televisión porque estaba sola. Y entonces, bueno, pues ese día voy a hacerles una confesión. Resulta que yo llego a casa y a pesar de estar enfadadísima con los separatistas, le echo la bronca a mi padre porque tiene colgada la bandera de España en el balcón. Muchos de ustedes sabrán que el gremio de las artes plásticas está completamente atravesado por una ideología que podremos entender todos como progre, ¿verdad? Sí, la progresiva. Genéricamente progre, sí. Y yo vengo mamando eso desde hace mucho tiempo. Esa semana yo lo pasé muy mal, porque yo decía, ¿cómo puede ser que yo me haya permitido el lujo de abroncar a mi padre por esta cuestión? A partir de ahí, bueno, ocurren una serie de cosas y yo decido aparcar los pinceles y dedicarme a través de un canal en YouTube, a hacer una defensa razonada con razones. Es decir, se pueden aplicar también sentimientos, evidentemente, pero sobre todo fundamentos racionales, históricos y filosóficos. Una defensa razonada de España y de la hispanidad. Y esa fue mi toma de partido. Claro, yo venía de ese mundo. ¿Qué pasa? Que yo lo que hago es denunciar que la preceptiva ideológica, es decir, la normativa que rige la práctica artística contemporánea en España, pues es, voy a decir el palabra, es distáxica. Eso simplemente significa que va en contra de los principios superiores de la política, que se supone que es la conservación de la sociedad política, es decir, la conservación de lo común. Si lo que está ahora mismo penetrando en las artes plásticas en España es todo ideologías disolventes, pues también son disolventes de la patria. Luego, si tengo un momentito, voy a explicar desde el materialismo filosófico qué es eso de la patria, porque desde luego no tiene nada que ver con Franco, que es que parece que Franco es el comodín. Mayormente, ¿ya? Qué bien. No, pues luego, como luego entraremos en la cosa hispano-española propiamente dicha, yo me quedo con lo de distáxica. Voy a empezar a utilizarlo como vituperio. Sí. A la gente dice, eres un distáxico. Bueno, en fin, el que no es un distáxico, sino todo lo contrario, es Patricio Lons. Patricio Lons, que es un caballero que empezó, al que bueno, conocíamos ya desde hacía años, porque siempre ha sido muy activo en la defensa de lo hispano, es argentino. Y
en los últimos meses, años ha explotado en Internet, literalmente. Es decir, sus vídeos han empezado a ser vistos y seguidos por muchísima gente. Y Patricio Lons ha estado en España, sigue en España, si no me equivoco, en Cartagena hemos coincidido con él este fin de semana pasado, en la Semana de la Hispanidad organizada por la Asociación Héroes de Cavite, a la que desde aquí mandamos otra vez un abrazo muy fuerte. Y ahora no sé dónde anda Patricio, igual en Barcelona. Patricio Lons, muy buenas noches. Hola Javier, bueno, qué gusto. Me siento de vuelta en Cartagena con vos y con Paloma. Sí. Así que, aunque estoy en Barcelona. En Barcelona estás, a muy buen sitio. Estuve paseando junto al desfile, a la fiesta que se hizo. Me sorprendió la cantidad de comunidades compatriotas, porque de Bolivia había varios, incluso de Bolivia había gente de Chuquisaca, que son los bolivianos más hispanistas, son los aborígenes que hoy desfilan todavía en Bolivia con la Cruz de Borgoña, ¿no? Pero escucha, ¿cómo estás diciendo, Patricio, ¿cómo estás diciendo que los indígenas son los más hispanistas? O sea, acabas de blasfemar. Bueno, antes que yo quiero aclarar legalmente, dado que vos dijiste muy bien y Paloma hizo un trabajo muy bueno, el 12 de octubre nace como fiesta en la Argentina. La ley de memoria me permite aclarar que Francisco Franco no fue presidente de la República Argentina, ¿o me meto en líos? Te metes en líos, sí. Bueno, no fue presidente. El presidente de la República Argentina era Hipólito Yrigoyen y se lanzó decretó el 12 de octubre de la Hispanidad, evidentemente con la gran influencia de don Ramiro de Maeztu, embajador del Reino de España en Argentina, y del padre Zacarías de Vizcarra. Así que y de ahí empezamos a impulsar. Viste que los argentinos debemos ser la tribu perdida de Israel, estamos en todos lados. Y entre tantas cosas defendiendo el 12 de octubre. Yo creo que como reparación de que la revolución medio se inició también en Buenos Aires, ¿no? Entonces debemos tener complejo de culpa y por eso salimos a defender la civilización que parió a América. Así que, pero sí, de los indios te aclaro, sí, en Chuquisaca todavía hoy, en Bolivia, como en Arequipa, Perú, como en Chiloé, en Chile, donde vas a ver bolivianos, peruanos y chilenos de sangre indígena, esos mismos pueblos son los que todavía hoy desfilan con la Cruz de Borgoña. Y te digo más, todas las manifestaciones políticas en Arequipa y Chuquisaca la hacen con esa bandera, y en Chiloé, cuando los chilotes, que es el gentilicio de ellos, protestan ante el gobierno de Santiago de Chile por algún tema impositivo, porque no le mandaron fondos, no solo sacan la Cruz de Borgoña, sino que yo he visto fotos del alcalde de Chiloé que sale con la roja igualda, y recordándole al gobierno de Santiago que ellos fueron chilenizados a la fuerza, ¿no? Está bien eso. Sí, y después yo he visto a un sacerdote católico de raza huiliche, es decir, yo tengo tres naciones, ¿no? La huiliche, que es mi raza, la chilena, que es mi pasaporte, y la española, porque soy un sacerdote católico. Así que sí, los aborígenes de América en realidad fueron realistas. Patricio, ¿por qué defender hoy la hispanidad? ¿Por qué hacerlo precisamente desde el otro lado del Atlántico? ¿Y cómo hacerlo hoy? Bueno, primero porque somos parte de Occidente y Occidente está en un estado comatoso ya, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo mejor de Occidente? Y es nuestra cultura. Fue la cultura que continuó el Imperio Romano, que fue la primera forma importante de organizarse la humanidad como Estado, ¿no? Por lo menos en Occidente, que es lo que nos importa. Y esa cultura romana que tomó todo el pensamiento griego y que luego se alimentó de un niño nacido en un pesebre de Belén. Y con todo eso llegó una civilización al mundo. Y bueno, nosotros estamos preocupados porque vemos un Occidente que se muere, nuestra Argentina está en ese estado de descomposición. Entonces, la única manera de salvarnos de la muerte es recuperar nuestra historia y nuestra tradición y nuestra civilización. Así que es de extrema necesidad recuperar la hispanidad. No es de extremas... Porque ya me han acusado de marxista y de derechista, y en realidad ni una cosa ni la otra. Es de extrema necesidad rescatar la civilización a la que uno pertenece. Si no, ¿cómo continúan nuestros hijos, nuestros nietos? No van a tener dónde aferrarse, desaparecen incluso. ¿Y la gente de la edad de nuestros hijos, nuestros nietos en América, cómo recibe el mensaje? Mira, yo te digo que la mayoría... Yo pensé en algún momento que mis seguidores iban a ser gente grande. Y de golpe empezamos a ver que el promedio etario de nuestros seguidores iba bajando. O sea, la primera gente, 60, 50, 40, 30, 20, y yo me encuentro con adolescentes que me paran en la calle.
En Buenos Aires te estoy diciendo. Lo mismo me ha pasado en otras provincias de la Argentina. Me ha pasado en Salta, me ha pasado en Córdoba, me ha pasado en el sur de la provincia de Buenos Aires. Fui con un rockero famoso argentino, Ricardo Iorio, que el hermano vivía acá en Barcelona, creo. Y fuimos a recorrer lugares en el campo y vemos cómo la gente del campo me reconocía y venía a sacarse fotos conmigo. Eran muchachos que trabajaban en el campo. Y chicos jóvenes, algunos de ellos. Estoy hablando de 20 años, 18 años. En Buenos Aires me ha parado chicos de 15, lo cual yo jamás me hubiese pensado. Me dice que ahora ellos tienen más confianza al entender la historia, empiezan a recuperar la esperanza con un sentido de futuro, mayor amor a la patria. Me dice ahora de que entiendo el legado español y que gracias a España somos una civilización, amo más a la Argentina. Entonces, y ves chicos que hoy quieren llevar la bandera argentina y llevar la roja igualda y llevar las aspas de Borgoña. Y ves hoy aspas de Borgoña en todas las manifestaciones de corte patriótico en la Argentina, como también lo ves en Perú, ¿no es cierto? En Perú es impresionante ya. Patricio Lons, te volvemos a ver en El Gato, igual que la otra semana, si puede ser. De momento, pásalo bien en Barcelona y buen retorno. Bueno, te agradezco mucho. Mira, te cuento algo. Dime. Ayer me llevó Javier Barracoa a ver el Tibidabo. Sí. Donde ves la tradición carlista y la tradición salesiana, que son tradiciones que han tenido su influencia en la Argentina. Y me di cuenta realmente tanto lo que somos en común. Además, porque ver San Juan Bosco tiene una relación directa con la Argentina, ¿no? Y ver a San Juan Bosco en el Tibidabo a mí me dio una impresión muy agradable al espíritu. Y me sentí que en realidad que estaba dando vueltas por el barrio donde yo vivo. Así que es tanto lo que nos une que si nos damos cuenta de esos valores que nos unen y que somos 700 millones de hermanos, creo que tenemos un futuro promisorio y que cuando Occidente, por el camino que va, se va a estrellar contra una pared, lo que va a resultar Occidente son los valores de la hispanidad, que son los valores clásicos del pensamiento, del sentido común y de la religión cristiana. Así que, bueno, te invito a todos tus seguidores a que sigan mi canal, también puedo decirlo. De hecho, lo iba a decir yo, Patricio. Historia con Patricio Lons o Patricio Lons en vivo en YouTube y ya verá usted lo que es bueno. Patricio, un abrazo muy fuerte. Feliz 12 de octubre. Muchísimas gracias para vos. Un beso grande para Paloma. Gracias. Hasta luego. La hispanidad. ¿Y qué es para vosotros la hispanidad? Así dicho a bocajarro. Bueno, pues yo insistiría, por ejemplo, en esto que ha indicado Patricio, el hecho de que la obra civilizatoria de España en los nuevos territorios conquistados en América, pues introducen o incorporan a esas sociedades nada más y nada menos que a la filosofía griega, al ámbito de la filosofía griega, al ámbito del derecho romano y al ámbito de la Iglesia católica, que no olvidemos que tiene la teología más refinada de todas las religiones que han existido hasta el momento. Es la religión más racionalista. Bueno, pues si por eso tenemos que pedir perdón, pues en fin, yo creo que es al revés. Nada que celebrar, no, es todo que celebrar. Y la hispanidad además también es, nos decía esta mañana una telespectadora cuando le preguntábamos en directo durante el desfile y también, bueno, pues en esa manifestación celebrada en Cataluña, que lo consideran como un hermanamiento. Y me ha gustado mucho esa palabra porque precisamente hoy que hemos podido ver a Partido Popular, Vox y Ciudadanos unidos por la unidad de España, bueno, pues es eso, ¿no? Un poquito lo que yo creo que están demandando los ciudadanos en estas circunstancias tan difíciles, que al menos en las cuestiones comunes nos unamos. Así que me quedaría con esa palabra, hermanamiento. Esta mañana he estado saludando a argentinos, a bolivianos, incluso a un señor guineano, de Guinea Ecuatorial, que al final decía, esta es la bandera de mi cultura, de mi país, del país que no me vio nacer, pero que me ha acogido. 500 millones de personas compartiendo la misma lengua, una cultura compartida, una religión compartida, el sueño de una civilización que vio la luz y que, bueno, con Felipe II, desde las islas de Guam o desde Filipinas hasta la España continental, hizo que no se pusiera el sol en nuestro imperio. Y la realidad es que fuimos muy grandes. Algunos dicen que es el primer ejemplo de globalización. Yo quiero creerme que es el primer ejemplo de cómo se pudo extender toda una cultura y se llevó la cultura a un mundo con imperios, con costumbres ancestrales, donde se llevó la auténtica modernidad, ¿no? Y que no tenía un mundo que no tenía conciencia de ser un mundo. Pues probablemente. Interesante, sí, claro. Qué curioso.
En fin. Bueno, vamos a hacer una cosa. El tema de la hispanidad va a dar mucho de sí, tenemos todavía mucho programa por delante. Así que, si le parece, alguien que tenía que estar aquí hoy y no ha podido por imponderables materiales ha sido otro combatiente veterano de estas lides, que es Javier Santamarta. Bueno, pero Javier sí que nos ha mandado un vídeo. Así que vamos a ver el mensaje de Javier Santamarta, si le parece, y luego, después de la publi, seguimos hablando de cuestiones pues, entre lo político y lo social. Cómo se sienten los españoles de españoles, qué está pasando con la lengua española y ese tipo de cosas. Javier Santamarta. Feliz 12 de octubre para todos, un día grande, fiesta nacional de España, un día en el que se habrá oído hablar mucho de nada que celebrar, del genocidio español en las Américas, de esa España que para muchos ni siquiera existe y que sin embargo se dedica, antes de existir y de ser como tal, pues a hacer genocidios y a destrozar. Es algo absurdo, pero que nosotros sabemos bien que lo que hoy celebramos es ese descubrimiento de un nuevo mundo, de un mundo a descubrir, claro. Decían, no, es que ya estaba descubierto. No, lo habían descubierto ¿quién? Cuando cruzaron por el estrecho de Bering en el Neolítico. Pero la realidad de descubrir ese mundo para todo el mundo en sí, para lo que es el darlo a conocer, el que de pronto el mundo sea realmente la esfera que era y que va a ser a raíz de lo que va a suceder, que va a ser pues el antes y el después en la historia de la humanidad por completo, pues surge hoy, aparece hoy, ese 12 de octubre de 1492, hace poco más de 500 años, y ahí estará España llevando a cabo pues una labor increíble, una conquista, sí, a sangre y fuego, como se tienen que hacer las conquistas, pero donde va a surgir una nueva España, la España de Cortés, la España de esa nueva España, qué increíble, ¿no? Crear una nueva España cuando ni siquiera existía la otra, con las leyes de Indias. O sea, esto es un antes y un después también en el derecho internacional, en el derecho de gentes. Por supuesto que insisto que cometimos atrocidades y todo el tema, si es que no vamos a negar que la historia, desgraciadamente, la historia de la humanidad, y la historia de la humanidad también está llena de sangre, pero ¿por qué siempre estamos poniendo el foco en lo mismo? Hoy van a surgir aspectos como el que va a llegar la imprenta de ese nuevo mundo, en el que van a empezar a fundarse hospitales, universidades por decenas, más de 30, el crear una unión con lo que es el mestizaje. Bueno, creo que verdaderamente, si lo ponemos en la balanza entre las cosas mal hechas y lo que al final supone y va a salir de todo aquello, yo creo que al final merece la pena. Tanto que incluso vamos a tener algo por lo que teníamos que celebrarlo, solamente que fuera por esto nada más. Y es por los 600 millones que hablamos en todo el mundo la lengua española, el español. La primera lengua, como lengua materna del mundo, con la que podemos estar en decenas de países que somos hermanos. Ese legado, el legado del propio español, creo que ya sería suficiente para verdaderamente estar muy orgullosos en este 12 de octubre de todo lo que comienza. Miramos en positivo, hay mucho que celebrar. Estamos de vuelta en El Gato al Agua en este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Día de la Fiesta Nacional de España, y vamos a seguir hablando de Hispanidad y de España porque para eso hoy es 12 de octubre. Por ejemplo, de los españoles vamos a hablar, de cómo se sienten de españoles. Pues hoy han salido varias encuestas, antes de citar yo una, ha habido varias en realidad. Es muy interesante, porque vamos a ver. Bueno, mejor que nos lo cuente Borja García, que tiene mucha más gracia, y después lo comentamos. Borja. ¿Qué mejor que aprovechar que es 12 de octubre para hablar de sentimientos nacionales y patriotismo? Pues Sigma 2 acaba de hacer público una encuesta en la que los españoles han hablado y mucho. Y es que, aunque le pese a muchos socios de gobierno, cada vez son más los ciudadanos orgullosos de ser españoles. Así, casi el 77% se declara bastante o muy orgulloso de su patria, frente a un 12,1% que se declara poco y un exiguo 6,4% que dice que nada. Dentro de los partidos mayoritarios, casi todos coinciden en que sus votantes están muy, pero que muy orgullosos. Y como en todo, hay una excepción. Hablamos, claro está, de Unidas Podemos, cuyos votantes se mueven entre el bastante y el poco aprecio a España. En lo que todos coinciden es en que lo que más gusta de nuestro país es su gastronomía. Aunque muy cerquita también está la cultura y, cómo no,
nuestra historia. Y aunque muchos crean que es el jamón serrano o la paella el plato que más nos representa, la mayoría de los españoles ha sentenciado que ese lugar es para nuestra querida tortilla de patata. Otros puntos de unión entre españoles son la reivindicación del descubrimiento de América, la figura de Colón o la unión cultural con Iberoamérica. Menos patriotas nos mostramos en caso de un posible conflicto armado y el 49,8% no se presentaría voluntario casi con toda seguridad. Menos mal que contamos, como acabamos de ver en el desfile, con unas Fuerzas Armadas a la altura que velan por la seguridad de todos y cada uno de nosotros. Algo para que nos... Borja García, muchísimas gracias. Bueno, muchas cosas que rascar aquí. Primero, siendo así que el 77% de los españoles están orgullosos de ser españoles, hay que corregir inevitablemente que España está en manos del 23% de los españoles. No sé. Y el 23% está marcando la política antiespañola de España. O sea, el pueblo español está en manos de una minoría que no se siente española. Pues algo habría que hacer, lógicamente, digo yo, o a lo mejor no. Pues echar a Sánchez. Y de la cuestión gastronómica yo no digo nada porque es evidente que esa votación la manipuló Julio Irizar. Si ha salido la tortilla de patata como el principal valor de eso, lo manipuló Julio y ahí no voy a entrar. Y sí que diré una cosa importante, que es que en esa cifra de quién defendería a España, etcétera, es una cifra, la de los voluntarios, alta en comparación con lo que venía siendo en los últimos años. Porque una de las cosas más llamativas de los últimos años era que muy poca gente decía que estaba dispuesta a morir por España, ¿no? Y eso que algunos juramos en su día. Bueno, muy poquita. Y es una cifra muy alta para lo que venía siendo. Y ahora ya os dejo comentar estos resultados. Es una cifra alta porque nos vemos en una situación de conflicto bélico, porque hay más patriotas. Habría que preguntar también si la gente se ofrecería voluntaria en el caso de que, bueno, pues se requieran más tropas de la OTAN en las que participamos para ir a Ucrania. No. Están hablando de defender a España. Claro, por eso. O sea, de defender a Zelensky es otra historia. Que esa cifra bajaría a lo mejor porque mucho. yo, que soy más militarote que cualquier cosa, para defender a Zelensky no voy. Primero porque habría que votarlo en Cortes. Bueno, ya, eso para empezar, ¿no? Que es una cuestión que no se ha hecho. En fin. Yo creo que la comparación estaría en si alguien nos atacase como se atacó a Ucrania, porque yo creo que antes de la invasión rusa, en Ucrania probablemente nadie se planteaba algo así. Y en el caso de España probablemente tampoco, pero recordemos que cuando ocurrió lo de Perejil, yo creo que aquel día, cuando vimos a los infantes de Marina tomando el islote y poniendo la bandera de España, fue un orgullo nacional que abrió las portadas de todos los periódicos y donde todos nos sentimos orgullosos de aquello. Menos. ¿No? Bueno, menos. Y el que no se sintiera orgulloso, ese 23% no se atrevió a decirlo, porque le habría caído la del pulpo, probablemente. Ahora, ¿por qué impera ese 23%? Bueno, porque es que hoy se acepta desde el Gobierno que el presidente del Gobierno lo sea con 5 abstenciones de los proetarras. Hoy Sánchez es presidente del Gobierno con 5 abstenciones de Bildu. Acordaros de aquella foto de Adriana Lastra y Simancas sentándose con los portavoces de Bildu cuando era algo impensable hace 10 años. Bueno, ni en el Gobierno de Zapatero era pensable que esto pudiera ocurrir, ¿no? Y por supuesto en el de Felipe González. Ni siquiera en el Gobierno de Zapatero, efectivamente. Por lo cual, bueno, es que han hecho bueno a Zapatero, ¿no? Bueno, tampoco me atrevo a decir tanto, pero algo equivalente. O sea, la misericordia no puede llegar tan lejos. Probablemente Zapatero nunca utilizó tanto el Falcon, o por lo menos lo ocultó un poquito más. Y no solo se acepta que súbase al poder, lo peor es que se acepta que continúe en el poder aplicando leyes inconstitucionales, gobernando a través de reales decretos, o peor, bueno, pues todas las cuestiones en las que nos hemos visto inmersas en los últimos meses. Yo, la verdad que a veces me pregunto cómo se permite que un gobierno así continúe y máxime lo que quería decir, que ni siquiera comparta en cuestiones de Estado, como por ejemplo es la del Poder Judicial, bueno, pues la opinión con el principal líder de la oposición. Pues qué manera tenéis a Sánchez, que no paréis no se entiende. Una cosa, a mí de vez en cuando... De verdad que no se entiende cómo en cuestiones como educación, la cuestión del Poder Judicial, tantas y tantas que hemos visto. No quiere pactos de Estado con nosotros. Y no quieren ni hablar con vosotros. Ahora no se entiende tampoco cómo de repente ha cambiado de opinión. Bueno, aunque Feijóo dijese que no había ningún nombre sobre la mesa, imagino yo que si se ha avanzado algún candidato ahora. Estará cambiando de opinión, Patricia, básicamente porque la Unión Europea lo que te dice es, oiga, si usted no cumple, como es una violación del principio de justicia de la Unión Europea, le puedo cortar los fondos comunitarios, y eso es bastante susto. Pero sí que os diré que a mí me da bastante pena Sánchez. Tendríais que ver en el Congreso, a veces, cuando las cámaras no están en el debate y ya estamos por la 11ª pregunta en la sesión de control, cómo se suele levantar Rufiano, cómo se levanta el portavoz del PNV y termina en la frasecita de usted, si quiere durar, ya sabe que me tiene que contestar esta pregunta, y además con carácter afirmativo, y además incluirlo en los presupuestos generales del Estado. Lo que pasa es que él
Mientras que a nosotros nos fustiga y nos azota cuando le ofrecemos pactos de Estado, estos señores cuando le insultan y le extorsionan públicamente, lo acepta con esto que da pena verlo. La verdad que es triste. Hay una novela de Herman Melville, Benito Cereno creo que se llama, que es sobre la historia de un capitán de un barco negrero que termina siendo esclavo de la tripulación. Me parece que es un poco la, pues algo parecido. la parábola de Sánchez. Qué bueno. La patria. Querías hablar de la patria, Paloma Pájaro. Venga, vamos con este es el momento. Bueno. Esos españoles que han dicho que si la tortilla, que si América, que si tal. Bueno, primero voy a hacer un pequeño apunte. Vamos a ver. Depende en estas encuestas de qué componentes ponga la gente dentro de la idea de España. Porque efectivamente, claro, hace 40 años Alfonso Guerra dijo que a España no la iba a reconocer ni la madre que la parió. Sí. Y efectivamente yo creo que vamos en ese proceso de que España se está desespañolizando. Entonces, porque se está europeizando, pero en el sentido de esa Europa sublime que decía Gustavo Bueno, ¿verdad? Los países del norte de Europa, unos componentes que no tenemos los españoles y que tenemos que llegar, pero nunca llegamos, nunca llegamos. Hasta ahí ese pequeño apunte primero. Luego, el segundo problema, las patrias. La patria española es denostada por muchísimos, eso sí. Luego, cuando hablamos de pueblos, se enardecen, que se vuelven locos, porque ya ahí sí está el pueblo y la patria catalana, el pueblo y la patria vasca, y así hasta el infinito, en fin. Entonces, ¿qué es la patria? Pues la patria se puede defender con argumentos emocionales, efectivamente, pero sobre todo, tú sabes que yo vengo de la escuela de Gustavo Bueno. Pues bien, la patria es una cosa... Que soy poco emocionales en general. Bastante poco. Sí, La patria es un poco Mr. Spock, la escuela de Gustavo Bueno. se defiende desde el punto de vista material y objetivo. ¿Qué es la patria? Es la tierra, es el territorio donde están las riquezas, es la tierra de nuestros padres, donde están las cosechas, donde están las catedrales, los hospitales, en fin. Todos esos componentes que son culturales, pero también son naturales y que son comunes a todos los españoles. Por eso yo pues me quedo sin aliento en el canal, porque siempre lo digo bien alto y con un golpe en la mesa. El secesionismo es un robo, precisamente porque es el robo de una parte del territorio español al resto de los españoles. Y hasta ahí, bueno, pues esta definición muy, muy breve que os puedo presentar hoy aquí. ¿Y tú crees que el sentimiento de patria normalmente, el de la gente de la tortilla, por ponernos que seguramente Patricia votó la tortilla también, así que no es por meterme con nadie, no es precisamente emocional? Yo entiendo que hace falta una pedagogía de lo patriótico, pero el sentimiento superviviente en España hoy fundamentalmente es emocional y en un pequeño porcentaje el que lee nuestros libros es intelectual. Pero fundamentalmente es emocional. Sí. Y en el de esas patrias que digo yo es que no me siento español, me siento catalana, y desde luego el subjetivismo y el psicologismo es brutal. Y luego hay mucho componente folclórico, el folclore cultural, ¿verdad? La tortilla de patatas. Pero bueno, efectivamente yo creo que la gente nos olvidamos muchas veces de que la patria detrás, cuando uno se declara ciudadano del mundo... Eso es imposible. De que el mundo no es una ciudad. Aparte de eso. Pues sí. Entonces dices, no hay que defender España porque eso de defensa de la patria es lo que hacen los franquistas, los fascistas, etcétera, los fachas, no sé qué, no sé cuál. Bueno, pues hay que recordar que cuando tú dejas de defender a tu patria, pues detrás de esa patria no está la sagrada humanidad, sino que lo que hay son otras patrias que precisamente lo que, dicho en otras palabras, otros estados que se van a aprovechar de tu debilidad como sociedad política. Claro, si tú dejas de defender lo tuyo a nivel militar, por ejemplo, en caso de un conflicto bélico, pues te van a comer. Esta es la dialéctica de estados y de imperios, te van a comer. Porque aquí todo el mundo es consciente de la potencia del componente hispánico a nivel geopolítico, menos los hispanos. Manda huevos. Ya, sí, en fin, por decirlo en español, ¿no? Bueno, tenemos, para seguir ahondando en el asunto, al otro lado alguien que también es un veterano combatiente de estas lides, que es Iván Vélez. Por cierto, compañeros de aquí de realización, algo va a pasar en la redacción del titular que le he trabucado. De tal forma que el titular que tenéis vosotros, Irene y Raquel, es la nación crece, pero la conciencia nacional mengua, pero es al revés. La conciencia nacional crece, pero la nación mengua, que es precisamente donde estamos. Así que, si queréis, lo vamos corrigiendo mientras Iván Vélez surge en pantalla. Iván, muy buenas noches. Míralo. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Feliz 12 de octubre, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Barcelona, ¿no? También. Sí, he estado en Barcelona en los actos que organizan aquí, que son
muy interesantes, porque se hace una gran manifestación con participación de casas nacionales hispanoamericanas, y la verdad que es una celebración puramente hispánica, y se puede decir clarito, y ha sido un gran éxito, la verdad. A Iván Vélez yo le conocí, ya no recuerdo qué año, cuando fundamos 8 Descarriados, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, hoy DENAES. Yo no de verdad que se me ha olvidado ya el año, pero hace mucho tiempo. Bueno, yo no estuve en el momento inicial, pero en el inmediatamente posterior estuve, y ahora pues me honro por ser director de esta fundación, que ha hecho, yo creo que grandes cosas, y sigue haciéndolas, y hoy de hecho he venido aquí en calidad de director, y bueno, pues seguimos con los proyectos que todo el mundo que nos siga mínimamente planteamos. De hecho, este viernes tenemos otro en Valencia sobre otro tema que es inmigración y los problemas que ello conlleva, inmigración ilegal, evidentemente. Pero claro, hoy es un día fundamental para DENAES por cuanto es el Día de la Hispanidad, y nosotros somos una fundación netamente hispanófila. Me interesaba sobre todo la perspectiva, porque tú hablas con mucha gente joven, y hoy, por cierto, han desfilado 2 oficiales con los que yo estoy hablando hace un par de meses apenas, y que tienen esta impresión de que tienen la impresión de que no hay conciencia nacional. En realidad, comparado con cómo estábamos hace 15, 16, 17, 18 años, estamos muchísimo mejor. Y DENAES ha sido testigo y protagonista a veces precisamente de ese crecimiento de la conciencia nacional y esa progresiva extensión de algo que es tan elemental como tener conciencia de sí mismo, que es una necesidad antropológica, individual y colectiva. Efectivamente, yo creo que, como tú bien dices, estamos mejor que hace 15 años. Han surgido otras fundaciones, no solamente DENAES, por supuesto. Ha habido muchos ensayos que han abordado pues estas cuestiones que nos afectan y nos aquejan en algunos casos. Han surgido proyectos tan interesantes como el que ha puesto en marcha hace unos años con mucho éxito también Paloma Pájaro. En fin, yo creo que estamos mejor que hace un tiempo, y desde luego ahora mismo lo nacional y lo hispano, por ampliar un poco el radio, ya no se ciñe a momentos que tienen que ver con éxitos deportivos, sino que mucha gente ha recuperado nuestros símbolos sin ningún tipo de complejo, y el interés por el conocimiento de nuestra historia ha aumentado. Queda, por supuesto, como bien decíais, pues una serie de sectores, algunos probablemente ya irrecuperables, como son aquellos aquejados por la, pues yo que sé, por ejemplo en Cataluña aquí por la pestilencia LACI, pero bueno, y otros pues que de algún modo vergonzante no se atreven a reclamarse, a estar orgullosos de nuestro pasado y nuestra realidad, que se refugian en cuestiones relativas al cosmopolitismo o, como decíais antes, aspectos puramente culturales. Pero bueno, tiempo al tiempo yo creo que irán entrando en razón. Pero desde luego estoy contigo, José Javier, en el hecho de que estamos mejor que hace 15 años, desde luego, sin duda. Y eso tiene una traslación política en un contexto en el que un partido, para tocar poder, tiene necesariamente que avenirse, por ser amables, con poderes extranjeros que evidentemente tienen otro concepto del mundo. Bueno, las conexiones, las relaciones o las conexiones internacionales pues están sujetas a muchas contingencias. No podemos tampoco pensar que la hispanidad es una especie de agua calma, como el lago español, el Pacífico así llamado por los españoles. No, por supuesto que hay pugnas internas dentro de la hispanidad, pero desde luego creo que todo partido que tenga una perspectiva nacional, hablo de España, pues tiene que tener muy en cuenta a qué plataforma pertenece, y nosotros pues por vínculos históricos y culturales y sobre todo lingüísticos pertenecemos a eso que se ha llamado iberosfera en algunos casos, hispanidad en otros, y creo que esa es la apuesta decidida. Yo siempre lo he dicho y lo voy a mantener constantemente. Hay que dejarse de esta fascinación europeísta, bobalicona en gran medida, que produce una enorme miopía, porque en Europa desde luego no tiene unidad ninguna, ni la ha tenido, y creo que la puede tener, utilizando el término biocenosis que empleó Gustavo Bueno, creemos, y la guerra de Ucrania sí lo está demostrando, incluso con intereses muy contrapuestos. Creemos que Europa no es el único sitio al que hay que mirar, pues somos tan europeos como cualquier otro, con más pasado incluso que otras naciones, pero nuestro ámbito natural, por decirlo de algún modo, por razones históricas y de todo tipo, culturales, religiosas, lingüísticas, es la hispanidad. Y yo creo que todo partido que quiera crecer tiene que mirar atentamente
a esa parte del mundo, porque hay otras partes del mundo, y lo siento por los irenistas sin fronteras, pues que tienen una forma de vida, un canon humano muy difícilmente compatible con el nuestro. Yo creo que se me entiende lo que estoy diciendo. Don Iván Vélez, que un abrazo muy fuerte, feliz 12 de octubre, hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo. Chao. Iván Vélez, director de la Fundación DENAES, entre otras cosas. Ahora vamos a pelearnos un poco, porque aquí la cuestión que se plantea al final con el tema nacional es cómo haces sobrevivir un proyecto nacional, sea el que fuere, en un contexto en el que los poderes naturalmente tienden a transnacionalizarse. Hay transnacionalizaciones que parecen fruto de las exigencias concretas materiales, pues en la cosa económica, en la cosa militar, etcétera, y otras que son fruto del simple cipallismo, por ejemplo, en materia cultural. Y aquí es donde seguramente cuando trasladas esto al plano político, más complicado se hace. Vamos a ver, no es una línea rígida. El Partido Popular, por citar un ejemplo, de lo que ha sido la derecha española los últimos 30 y tantos años, 40 años, tiene, por una parte, un sentimiento nacional, patriótico y tal, que en fin, nadie discute, y al mismo tiempo también una querencia desnacionalizadora notable, así por la parte autonómica como por la parte, digamos, globalizante. Y esto está en la calle, y está en la gente además que tiene que tomar decisiones. Y es de una importancia enorme, porque al final ningún proyecto nacional sobrevive solo como etiqueta, solo como marca. Dicho sea con todos los cariños para los responsables de la marca España, pero España no es una marca. La marca la llevan el ganado, ¿no? Digo yo. Bueno, ala, venga, ya esto lo he puesto para hacer un poco de ruido. Yo creo que hablar de España o poner en duda que el Partido Popular piensa en la atomización política de España, yo creo que no tiene sentido. Sí que es cierto que hay un proyecto dentro de la Constitución, un proyecto autonomista, donde ha habido alguna comunidad autónoma, como por ejemplo la gallega, donde se ha logrado contener pues ese nacionalismo más exacerbado del BNG, donde, oiga, yo creo que ese autonomismo se ha llevado a un límite razonable, donde se ha contenido el ansia independentista. Y otros proyectos donde nosotros hemos influido poco y donde ha influido más el Partido Socialista, como el ejemplo catalán, que ha terminado como ha terminado, o el caso vasco, donde nuestro querido actual portavoz del Partido Socialista tuvo la oportunidad de ser lehendakari con el apoyo del Partido Popular y no aprovechó esa ocasión para presentar un proyecto nacional. Y luego, entiendo, cuando dices disgregador a nivel internacional, te referirás al proyecto europeísta. Es verdad que nosotros, a diferencia de otros partidos, somos europeístas y creemos en ese pacto de adhesión. Y no solo al proyecto europeísta. No, yo te pongo un ejemplo donde creo que nos sentimos integrados, y también en la OTAN. Bien es cierto que yo aquí lo he dicho alguna vez, y esto es una opinión personal, no una opinión como partido. Si tú analizas otra organización internacional de cooperación intergubernamental como es la ONU, pues yo tengo mis discrepancias, porque que se sienten al mismo nivel democracias y dictaduras, pues como que no parece muy justo, y que encima exista un Consejo de Seguridad que regule la presunta seguridad del mundo, donde se sientan algunos que no respetan los derechos humanos para empezar, pues es de risa. O el hecho de que Rusia haya estado hasta mayo de este año en el Consejo de Europa. No pensaba en cosas tan de titular. Pensaba en cosas como, por ejemplo, que España hoy tiene una ley del clima que viene de instancias que nadie sabe quién es, que es una ley del clima que condiciona la vida de todos y cada uno de los ciudadanos de carne y hueso, ¿verdad? La vida cotidiana, que ninguno ha votado, que ninguno ha pedido, que se ha impuesto aquí, que el Congreso ha votado por amplia mayoría sin que la gente sepa por qué, y que es básicamente la misma que se impone en Francia y en Italia y en otros lugares. Dice, bueno, aquí alguien ha tomado una decisión crucial para nuestras vidas. Ve que la soberanía bien entendida empieza por uno mismo, como aquello de... y es un ejemplo claro de desnacionalización de la decisión política, al final. Pero también es verdad que lo hemos aceptado voluntariamente. Es decir, cuando nosotros firmamos el pacto de adhesión a la Unión Europea, aceptamos, por ejemplo, como competencia compartida entre el Estado miembro y la Unión Europea, la política medioambiental y, por tanto, la política que tenga que ver con el cambio climático. Cuando tú tienes una presidenta de la Comisión Europea como von der Leyen, que te habla de un Green Deal probablemente desacertado en el planteamiento inicial, y ahora con los matices que va introduciendo, como por ejemplo que la energía nuclear pueda ser considerada una energía verde, que aquí en España no se acepta y en el resto de la Unión Europea sí, pues va acertando más de lo que acertó al principio. Dicho esto, tened en cuenta que el 80% de la normativa, entre el 65 y el 80% de lo que se aprueba en el Congreso, en cualquier Parlamento nacional, hoy procede de la transposición, de la adopción al derecho interno de la normativa comunitaria.
pero voy a esto, pero porque alguien voluntariamente aceptó esa entrega de soberanía en el año 86 y que haya una primacía del derecho comunitario. Ahora Meloni, como primera ministra italiana, precisamente ha puesto en duda esa primacía del derecho. Y le han dicho, oiga, señora Meloni, usted lo puede hacer. Pero entonces le quitamos los fondos comunitarios. No es la primacía del derecho comunitario, es una trampa de elefantes. Y enseguida os doy la palabra, que es que este asunto me sulibella. Sí, porque hablamos de la nación y de la patria y tal, y está muy bien, pero hay que, lo decía el Fausto de Goethe, decía Mefistófeles, está bien poetizar sobre las nubes, pero las manzanas hay que morderlas. Porque esto es una manzana. Vamos a ver, tú pactas con la Unión Europea la subordinación de tu derecho nacional al derecho comunitario en un año X. Mientras tanto, la Unión Europea se va convirtiendo en una estructura que crece, ¿verdad? Que va asumiendo competencias, que va entrando, y al final resulta que tú tienes que subordinarte a cosas que tú no dijiste que te quisieras subordinar. Y ahora de repente te encuentras con que va el Parlamento Europeo, pongo un ejemplo deliberadamente caricaturesco, pero real, y dice que el aborto es un derecho humano. Tócate los pies. Pero justo el Parlamento Europeo, para que entendáis, la iniciativa legislativa, es decir, quien puede legislar, al contrario de lo que pensamos... Sí, pero no te vayas a fuera, es lo que quiero decir. No voy al tema del aborto, voy al tema de que la Unión Europea asume más competencias de las que en su día... Eso es justo lo que no puede hacer, según los tratados. Y de hecho... Tenemos el Tratado Constitucional que fue rechazado en el referéndum de Francia y en el referéndum... ¿Y ya has visto para lo que ha servido? Bueno, pero fue rechazado. Por lo tanto, no hay una bandera común, no hay un idioma común, no hay un himno común, aunque todos lo respetemos y lo conozcamos, pero realmente no hay una identidad común constitucional. No hay una Constitución europea. Tenemos el Tratado de Lisboa, el Tratado de la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales, toda la base jurídica que tiene hoy la Unión. Pero porque alguien lo aceptó voluntariamente y las distintas modificaciones en tratados luego son aprobadas por los parlamentos nacionales que representan la soberanía de los Estados. ¿Qué es ahí donde yo voy? Es decir, los parlamentos nacionales lo aprueban al final mediante partidos que se convierten en lobbies transeuropeos y no te someten a ti a decisión las cosas. Pero, hombre, pues se supone que tú... Es que claro, ya se supone que tú, en una campaña electoral, te acercas al mercado del pueblo a explicar a la gente que sepas que a partir de ahora las naranjas no son las de Valencia, son de Sudáfrica. Eso es lo que yo voy a hacer. Eso nadie lo explica. Pero la realidad es que la política europea es diferente. Probablemente tenga que ser como dices tú, porque hay una desafección, se ve en las elecciones europeas, como la gente no es que no se sienta representado, sino que ve muy lejos las instituciones comunitarias. Bueno, y la realidad es que las veo hostiles. Hostiles en algún caso, como por ejemplo con la PAC, durante mucho tiempo nos ha beneficiado, pues ahora con una malísima gestión por parte del gobierno socialista, pues la cosa no nos ha salido tan bien. Los fondos comunitarios, los estructurales en los años 90... que se ha creado. Bueno, ahora nos callamos Antonio y yo y hablan Pablo y Patricia, que estamos... Yo sí que me gustaría, por ir de más a menos, en primer lugar, hemos circunscrito el debate al ámbito europeo, pero hoy en día nos rigen una serie de leyes, véase la Constitución española de finales de los 70, véase la pertenencia a organismos supranacionales que hoy dirigen incluso la seguridad de nuestro propio Estado, como fue ingresar en la OTAN, que eso estaba muy bien, pero que hoy en día las circunstancias han cambiado y, por tanto, los ciudadanos no pueden estar de acuerdo con todo. ¿Por qué, por ejemplo, hace poco se votó a favor de que Rusia de repente se convierta en un socio enemigo cuando hace ya tantos años que hemos votado el ingreso en la OTAN? ¿Quién lo ha decidido en nuestro nombre? ¿Se ha sometido a una iniciativa legislativa popular? ¿Cuál es la democracia real de todos estos organismos supranacionales a los que pertenecemos? Esta sería la primera cuestión. Respecto a la Unión Europea, sería muy bueno también que el español empezase a conocer qué es lo que vota su partido cuando está aquí y qué es lo que vota cuando se encuentra en el Parlamento Europeo, porque a lo mejor en partidos como, por ejemplo, el Partido Popular se llevaría algunas sorpresas. Respecto de la recuperación nacional, ya desde un punto de vista puramente nacional, desde la visión española. Hemos hablado de la atomización. Bueno, depende. El ejemplo gallego no es excesivamente bueno, puesto que, por ejemplo, ahí la lengua, con el que ahora es líder de la oposición, se ha priorizado el gallego sobre el español. ¿Qué ejemplo va a dar de recuperación de cuestiones comunes como es la lengua a nivel estatal en España? Bueno, pues es necesario esa recuperación. Y luego una idea de cara a futuro. Precisamente, ahora que habláis de DENAES, de esta fundación la que perteneció también Santiago Abascal, ahora presidente de Vox, me acuerdo en su día, José Javier, porque además tú y yo nos conocimos a través de la misma, que preparando un discurso de oratoria se me ocurrió ver qué hacían las patrias de nuestro alrededor y miré hacia la nación francesa, puesto que es muy buen ejemplo, ¿no?, de cara a ese patriotismo que en ocasiones tanto falta en España. Y por lo visto en su día el ex primer ministro François Fillon, todavía me acuerdo, propuso un carné de ciudadano
para los colegios en los que digamos que los escolares iban aprendiendo una serie de valores cívicos, que bueno, eso también se hacía en cierto modo, ¿no? en la época franquista. Y bueno, pues a lo mejor hay que recuperar eso, ¿no? Porque ¿por qué no quieren los chavales ahora pertenecer a un ejército? ¿Por qué no estarían dispuestos a morir por su patria? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues estas cuestiones se pueden defender a través de una asignatura y es algo que hay que iniciar desde la educación. Y me gustaría terminar con Urbanidad y civismo. Sí, yo lo estudié en primero de primaria, en el año 69 Fíjate. sería así. No era nada del espíritu nacional, o sea, era Estudiaba lo ciencias elemental. sociales y ciencias naturales. No, yo también. Esto ya se abandonó. No, tú eres más joven también, es verdad. Bueno, Paloma. Desnacionalización y nacionalización. Bueno, pues yo hago mucho hincapié siempre en esta cuestión de la geopolítica, de la dialéctica de estados y de imperios, porque claro, esta España del siglo XVI, que era hegemón de Europa y por ende hegemón del mundo, pues ya no está en esa situación de poder. Entonces, necesariamente ha tenido que buscar históricamente nuevas alianzas. Ahora mismo nos encontramos dentro de la esfera de influencia del imperialismo anglosajón, con Estados Unidos a la cabeza, que entre otras cosas, pues incorpora ese paquete ideológico del que yo hablo en el libro, que tú has hecho mención ahora, José Javier, ¿verdad? Pues todo este sistema de ideologías disolventes, como pueden ser ideología de género, toda la cuestión del aborto como derecho fundamental para que la mujer se emancipe por fin. Bueno, pues a mí que me lo expliquen. La disolución de la propia familia, de toda la cuestión identitaria de la patria, en fin, el indigenismo, los separatismos étnico-lingüísticos, el cambio climático, el fundamentalismo democrático, los derechos reproductivos. Es decir, yo pongo mucho énfasis en esta cuestión de la propaganda de ese imperialismo del que formamos parte. Esto es una cosa que cuando yo tomé conciencia, pues me impactó, porque efectivamente España a día de hoy geopolíticamente es casi insignificante porque forma parte del imperio estadounidense ahora mismo. Un imperio o un imperialismo con componentes depredadores, como estamos viendo ahora mismo. La Unión Europea es vasalla de esas élites financieras de Estados Unidos, que no es exactamente el Partido Demócrata, sino que es una cosa mucho más amplia y más complicada, y España es vasalla de esa Unión Europea, en el sentido de que España ni es potencia nuclear como Francia, ni es potencia industrial como Alemania. Por tanto, España ahora mismo creo que está en una situación geopolítica muy complicada. De ahí viene pues el intentar reforzar, ahora si me preguntáis cómo, yo no soy política, no lo sé, el componente hispánico. Este componente, que todas las fuerzas geopolíticas del mundo actual es consciente de la potencia geopolítica de este componente, menos, como digo, los hispanos, bueno, pues a lo mejor requiere de estar atentos y buscar nuevas alianzas. Yo no digo que tengan que ser con el bloque eslavo y Rusia a la cabeza, ni con el bloque asiático y China a la cabeza, pero desde luego el futuro está vacío, van a pasar cosas y el imperialismo anglosajón llegará un momento en el que se finiquite. Entonces yo creo que los partidos políticos españoles tienen que ser valientes y apostar claramente por ciertos componentes patrióticos propios, por llamarlo de alguna manera, que nos permitan pues no depender tanto de este imperialismo anglosajón. Eso es lo que yo diría. Los tratados de Madrid, por los cuales hay bases americanas en España, son del año 53. El mundo era otro. La entrada en la OTAN con el Partido Socialista es del año 86. No, 86 es la Unión Europea, debe ser 84, ¿no? Debe ser. Sería antes, pues sí, porque fue nada más llegar al poder. Claro, es que el mundo ha cambiado enormemente desde entonces, ¿no? Y eso es un poco a lo que me refería yo con el tema de la desnacionalización, es decir, tú has adquirido compromisos, digamos, lógicamente, en fin, impuestos por la realidad, bien, no te digo que no, de compartir soberanía, pero que es un poco como lo del sistema autonómico. O sea, en España es autonómica porque lo dice la Constitución. Bueno, vale, bien. Joder, pero si no cierras el proceso nunca, inevitablemente España deja de existir. Claro, y el proceso no se ha cerrado. Y esto es un poco igual, es decir, tú adquieres compromisos de ir compartiendo, ir soltando soberanía a otros, ¿no? El mundo va cambiando, esas soberanías crecen, la tuya mengua, al final tú sencillamente dejas de existir.
Pero vamos, que es la gran cuestión. Nuestro Estado autonómico se constituye básicamente, primero, en asuntos históricos y luego en una estructura provincial del 19, como muy bien sabes, que es cierto, y todo esto se ha ido construyendo, algunas de manera más artificial, otras de manera más histórica, sin duda alguna, pero bueno, una solución, un punto intermedio que nos ha permitido que esta sea la segunda constitución más longeva de nuestra historia. La primera es 47 años y esta lleva 44, ¿no? Va a cumplir. Pero que algo dure significa que es bueno. Porque claro, eso hay que preguntárselo. Algunos y más si me viendo el tipo de reforma súper agravada que hemos heredado de la Ley Fundamental de Bonn, que nos impide, entre otras cosas, acabar de una vez por todas con este tipo de representación proporcional que tenemos, con la que yo creo que buena parte de la población está en desacuerdo. Y que permita a los grandes partidos de siempre mantenerse en el poder. Oiga, ya está bien, ya está bien. ¿Quiénes están negociando ahora mismo la renovación del Poder Judicial? Es casi peor que lo que ha dicho Patricia, que permite a los grandes partidos de siempre mantenerse en el poder, siempre sometidos al arbitrio de los pequeños partidos distáxicos. Es cierto que el caso de Italia es que al final con el 20 y tantos % han recibido el 51% de los diputados y senadores, ¿no? O sea, que decirte que la realidad es que ese es un sistema para no tener que depender de terceros. Cosas peores y mejores hay en todos lados. No es una mala solución. Pero que yo es que vuelvo al tema de siempre, pero es que de verdad que me parece absolutamente injusto que dos personas se estén sentando para negociar quién va a estar a cargo de decidir todas las leyes que están en el Constitucional y que solo dependa de esas dos personas. Pues sinceramente, eso no es democracia. Si son dos personas razonables, esto ya es que una no lo es. El problema es que una no, pero aunque las dos sean razonables, tienen que ser representativas de una cantidad suficiente de la población. Y a día de hoy no lo es. Ese es el problema. Señalaré una cosa en el sentido de lo que decía antes Paloma Pájaro, es decir, que instrumentos políticos hay, materiales para hacer viable algo semejante a un mundo hispanoamericano. Hubo unas cumbres de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, en las que además yo tuve la dicha de participar con el senador Luis Fraga, que entonces llevaba este asunto en el Senado, y se hicieron varias y estuvo muy bien. Incluso se hizo una propuesta, ¿verdad?, firmada por este senador, de construir una especie de institución permanente que sería una Secretaría General Permanente de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, y sencillamente no funcionó porque al final no le interesaba a nadie. Cuando digo a nadie me refiero a la izquierda española, me refiero a varios países hispanoamericanos y me refiero a los Estados Unidos, que empezaron a potenciar sus conferencias, su Cumbre de las Américas, lo llamaron, ¿verdad? Y que, de hecho, si no me equivoco, siguen funcionando. Pero bueno, las batallas hay que darlas porque si no, siempre perderás. En fin. Bueno, vamos a hablar dentro de un instante de una de las cuestiones clave, precisamente, de lo nacional en España, que es la lengua. Tenemos un idioma fantástico, que desde mucho antes de ser la lengua oficial del Estado, muchísimo antes, era la lengua franca en la península, porque es muy sencilla, porque tiene solo 5 vocales, porque las consonantes casi todas tienen un solo valor, ¿te entiendes? Por eso usted entiende a cualquier guiri, aunque hable mal hablando en español. O sea, usted se va a Francia y para explicar le poisson, o sea, le entienden mal. En España cualquiera te puede hablar en español, aunque hable mal le entiendes por ese motivo. Bueno, las Cortes de Navarra lo escribían en euskera, ¿verdad? Escribían en aquel castellano común. Las Cortes de Aragón en aquel castellano común, porque era una lengua franca. Por lo mismo se ha podido extender y hoy es una lengua hablada por centenares, que son ya 600 millones de personas, muchísimos. Y resulta, mire usted por dónde, que en España hay lugares donde ya es imposible estudiar en esa lengua, contra lo que dice la ley. Así que si le parece vamos a hacer una cosa. Hacemos una pausa para la publi y a la vuelta hablamos de esto. Hablamos de cómo se ha traducido hoy precisamente en un lugar clave dentro de este combate, que es Cataluña, en esa manifestación de la hispanidad en Cataluña. Y vamos a hablar también de la leyenda negra explicada por un profesor de historia mexicano, que ha circulado hoy por internet y es absolutamente, en fin, imprescindible. Enseguida lo vemos. Recta final, pero larga recta final todavía, del Gato de hoy, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y vamos a hablar de esas manzanas que hay que morder, de la cuestión lingüística, por ejemplo, ¿no? Antes de eso, Antonio González Terol, alcalde inspector de Alcorcón, tiene un compromiso y se tiene que marchar. Así que, Antonio, yo agradecerte infinito
Parezco ya un Cherokee hablando. Yo te agradezco infinito, que eres infinitivo, te agradezco infinito que hayas estado aquí esta noche en un día festivo, que hayas venido a estar con nosotros en esta fiesta de la Hispanidad, después de haber estado toda la mañana repartiendo banderas en Alcorcón, que tiene muchísimo mérito. Y buena parte de la tarde, pero ya sabéis que mi compromiso es aquí he venido, un medio libre, donde se pueden contar las cosas de verdad, y aquí llevo varios años y no podía faltar en un día tan especial como la Fiesta Nacional de España. Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y nosotros nos vamos a ver la cuestión del español. ¿Cómo está la cosa? Pues es un verdadero problema. Es un problema además nacional, estructural. Estructural. Beatriz Dávila nos hace un resumen. Más España y más español. Eso es lo que se ha reivindicado hoy en Cataluña. Partido Popular, Vox y Ciudadanos se han sumado en este Día de la Hispanidad a una marcha en Barcelona en defensa de la unidad de España. La aportación catalana a esa cultura universal hispana que nos une ha sido y es incomparable. Vox siempre estará al lado de esos miles y miles de catalanes que no renuncian a sentirse españoles en Cataluña, que es momento de defender la nación, de defender los derechos y las libertades de todos los españoles. Para todos los constitucionalistas, para todos los que no nos avergonzamos de sentirnos españoles y que además decimos que somos catalanes, españoles y europeos, pues es el día para venir aquí. Y todos ellos han coincidido en sus críticas al gobierno. Pedro Sánchez margina a los catalanes y al español. De hecho, cedió hace apenas unos meses a sus socios independentistas, no obligándoles a cumplir la ley que insta a que al menos el 25% de las clases se impartan en nuestro idioma. Una lucha, la de la defensa del español, que no solo se produce en días tan señalados como el de hoy en Cataluña, sino que también se viene haciendo desde hace semanas en otras comunidades como en la Balear de la socialista Armengol. Aquí centenares de personas recogen firmas para que el español sea lengua vehicular en la administración pública, en la educación y también en la sanidad. Pero también en la Comunidad Valenciana se vive esta batalla en la educación. Otras comunidades, como en País Vasco, se ha avanzado también en las últimas semanas en sus restricciones al español. Aquí el PNV, junto al Partido Socialista, ha impuesto el euskera a los profesores de las autoescuelas y lo justifican en el aumento de tan solo un 1,5% de su alumnado. Y en Galicia, por otro lado, desde 2019 se exige saber gallego para, por ejemplo, poder ejercer como profesor. Y esta sí que es una cuestión absolutamente nuclear. Vamos a ver, la Constitución española, hay que recordarlo porque parece que, en fin, prescribe que todos los españoles tienen el derecho de usar la lengua española y el deber de conocerla. Y en las comunidades autónomas, las lenguas cooficiales, tal, bien. Pero, además, la realidad de facto es que en España hay comunidades donde el poder autonómico, con la anuencia y la complacencia del poder político, ya sea de jure, ya sea de hecho, se salta esto a la torera y para construir su propio espacio nacional, su pequeña patria, en el sentido que decía antes Paloma Pájaro, abiertamente vulnera la Constitución, viola los derechos de los ciudadanos, impide el uso del español, por ejemplo, en la enseñanza pública o en los rótulos, etcétera. Y es una situación, en fin, es que clama al cielo. Pero clama al cielo no por el hecho de que los separatistas quieran ser separatistas, cosa que está en su propia naturaleza. Clama al cielo por el hecho de que el sistema haya metabolizado esto como parte de sí mismo, que es como si uno de repente metaboliza desayunar todas las mañanas una infusión de cianuro. Eso es lo que estamos haciendo. Pero en fin, Paloma, Patricia. El problema de cómo estamos encontrando España ahora mismo no es ya en sí esta pérdida del español, sino es la dejación de funciones del gobierno central. Creo que es lo más de los grave gobiernos centrales sucesivos. Y de los gobiernos centrales claro. sucesivos. Pero bueno, esta especialmente en donde ya ha fallado un Tribunal Superior de Justicia, que por cierto, cuando lo hizo el catalán no hizo sino replicar la ley, la sentencia del Superior. Y sin embargo se deja al arbitrio del representante del Estado en Cataluña, en este caso pues, a quien corresponda, ¿no? en educación, saltarse la ley. Es que ya no estamos hablando de una cuestión puramente educativa que encima afecta a los que ahora son estudiantes pero que serán futuros ciudadanos y votantes, sino que es una cuestión de dejación de funciones, de que ya no impera el Estado de la ley. Y es realmente donde deberíamos poner la tilde, ¿no? y todo el foco del problema. Sí, mira, me vais a permitir que os lea, porque como Gustavo Bueno... Pues es que es antitelevisivo del todo eso. Es súper pero bueno, me van a permitir porque son dos líneas, Gustavo Bueno. Si son dos líneas, sí.
Contra el separatismo, Gustavo Bueno escribía: si se produjera la escisión, España no desaparecería, seguiría existiendo en la hispanidad, porque la patria verdadera de España estará siempre en la lengua. La lengua, una lengua... Claro. Que ronda ahora mismo pues, casi los 600 millones de hispanoparlantes en todo el mundo, es decir, que es un arma geopolítica con un poder extraordinario. Y, antes hemos hablado de Estados Unidos, ahora mismo en Estados Unidos me parece que la cifra de ciudadanos estadounidenses cuya primera lengua es el español me parece que ya asciende a 67 millones de personas. ¿Vale? Lo que pasa que, claro, pues en España estamos viendo cómo está siendo utilizada como un arma política precisamente para buscar esa escisión. Porque buscando la tradición de la ideología alemana, se postula que si una comunidad, en este caso, por ejemplo, la vasca o la catalana o la gallega o la leonesa o la andalusí o la que sea, si demuestra que tiene unos componentes culturales propios, en primer lugar la lengua, pues entonces, según esta ideología alemana, a cada cultura le corresponde un Estado. Bueno, parece que es una ideología alemana fabricada para Alemania, que es Herder y tal. Sí, ellos están pensando en aquí, Alemania. Exacto. Pero claro, es que, o sea, Oriol Junqueras, por más que te pongas, cara de alemán no tienes. ¿Y Rufián? Eso todavía menos. Pero es que están en esto. Bueno, sí, es verdad, es una importación de una ideología, de un nacionalismo en términos étnicos que ha de tener un trasplante político. Es verdad, pero insisto, si la cuestión al final es que quien debería evitarlo no lo alimenta. Hace y lo alimenta. Lo alimenta. Yo soy de Salamanca y desde hace mucho tiempo, ya sabéis, pero ahora mismo con un alcalde del PSOE en León, ya sabéis que se han vuelto a enardecer todos los ánimos autonomistas, exigiendo una región particular para León por cuestiones históricas del Reino de León y todo esto. Y nos quieren meter a Salamanca dentro del paquete, claro, porque Valladolid nos roba, parece ser. Joder. Entonces, también parece que están manejando esta cuestión de una lengua, una especie de dialecto particular que haya por allí. Sí, leonés, claro, no, que lo van a hacer igual que... Pero es lo histérico de todo esto, vamos a ver. Yo creo que desde el punto de vista administrativo, León tiene razones para volver a la vieja clasificación regional de tiempos de Franco, por cierto, bueno, y anterior, de León, Zamora y Salamanca. Bueno, vale, ostras, pero no para construir una identidad leonesa, como si fuera algo diferente al conjunto de la identidad española y una prenación, que es lo que quieren hacer en Asturias o Revilla, en Cantabria. Sí. No, el problema es que se están liquidando todos los elementos, uno por uno, que hacen comunidad. Ahora ya nos fijamos solamente en los elementos regionales, la lengua propia, el folclore, cómo. Pero ¿dónde están los componentes españoles comunes, los que nos hacen comunidad patria? Por ejemplo, la zarzuela. Bueno, pues a mí que me digan, por ejemplo, o los cuentos de los niños, esos que todas las generaciones se sabían, los juegos infantiles, eso se silencia y se amplifican todas las cuestiones de diferencia, el famoso hecho diferencial. Y efectivamente, pues todos los gobiernos que han pasado por la Moncloa han incentivado esta dejación de funciones. Estoy completamente de acuerdo. Sí. Y además, lo peor de todo esto es que se rompe con el espíritu constituyente. Vamos a ver, cuando Roca Junyent se sentó, ¿no?, a debatir toda la cuestión del derecho a la educación, existió un gran debate, ¿no? Por un lado, se pidió esa libertad de enseñanza, que por cierto era la primera vez que constitucionalmente se recogía en una Carta Magna en España, y por otro lado se intentó combinar con el deber prestacional, ¿no?, el derecho a la educación. Bueno, pues dentro de toda la dificultad de que en un artículo se recogiese estos dos derechos y obligaciones, por otro lado, pero que a la vez se pudiese dejar a los padres, porque además se citan también en el artículo, en el precepto constitucional, tener la opción de elegir qué educación querían para sus hijos, sin ninguna duda, ninguno de ellos estaba pensando en acabar con el español. Es decir, en el propio espíritu de la ley fundamental que nos está rigiendo ahora y que ha dado lugar a otras leyes autonómicas que sí que han vulnerado ese espíritu constitucional, se está rompiendo con este pacto, este consenso que costó mucho en aquel momento históricamente. Pero es que en realidad solo los juristas pensáis que los textos legales tienen una función tan apodíctica. Yo siempre he dicho que en realidad nuestro problema es que tienes la Constitución del 78 por un lado, que es un texto. Y las leyes orgánicas por otro. Luego tienes un sistema del 78 que es una especie de construcción a base de intercambios, pactos, negociaciones por debajo y por encima de la mesa, de transferencias de poder
al margen o en torno a esa Constitución, pero al margen de su aplicación concreta, que son las que se ha ido construyendo a lo largo de estas décadas o decenios. Un país en el que la Constitución realmente está superada por entero. Pero igual que se construye, se Esos deconstruye, pactos. se deconstruye, y entonces es cuando el Estado bien. tiene que llamar a recuperar esas competencias. Es decir, se ha ido de las manos el Estado autonómico No y la materia de educación es una de ellas. No solo por las transferencias administrativas a las comunidades autónomas, que desde luego también, sino también por el reparto del poder, por ejemplo, en los sectores estratégicos fundamentales, en el energético. Sí, sí. Claro. Es que todo eso forma parte del mismo convoluto. Pero ahí lo has dicho tú antes, lo peor es que eso encima se ha dejado en manos supranacionales, que es aún peor, porque si por lo menos nos pegamos entre nosotros, pues llegaremos a algún acuerdo antes o después, pero lo peor es que se decide por encima de nosotros y nos afecta directamente. Sí, pero yo querría apuntar que no se nos olvide, Iván Vélez lo tiene muy bien tratado en su libro Nuestro hombre en la CIA, cómo la ideología federalizante penetra en la España ya de Franco, en ciertas élites intelectuales en España, y el propio PSOE lo asimila como parte de sus principios fundacionales a partir de Suresnes. Es decir, yo creo que no tenemos tampoco que ser demasiado ingenuos. Hay una intencionalidad alentado por poderes externos, siempre insisto en este plano de la dialéctica de imperios y la geopolítica, que es el camino hacia la Europa de los pueblos. A eso vamos a ir enseguida, porque era la otra parte, es decir, nuestro problema no es solo por abajo, es también por arriba. Pero digo que vamos a ir después, porque ahora donde tenemos que ir es a Barcelona. Y además nunca mejor traído la intervención en este contexto, porque hoy se celebraba una manifestación de Catalunya Suma, allí, en Barcelona, y tenemos a don Javier Mejino, que es el presidente de la iniciativa, aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches, aquí estamos, ya un poco más relajados, ya hemos pasado unos días de mucho ajetreo, pero bueno, ya gracias a Dios solo nos queda, si puede ser y llego a tiempo, el cierre de la fiesta de la Hispanidad con una misa que tenemos hoy a las 7:30. Magnífico. Vamos a ver. Para mucha gente ha sido una sorpresa saber que existía esta plataforma con este nombre y que mira tú por dónde, lo mismo Vox que el PP que Ciudadanos estaban encantados de ir y otras veces hemos visto manifestaciones en Barcelona con las banderas de los diferentes países hispanoamericanos, una cosa bien bonita y bien vistosa, pero me da la impresión de que a lo mejor por la atmósfera que hay ahora mismo en Cataluña, hoy ha tenido más relieve público que otras veces. Bueno, a ver, Catalunya Suma existe desde hace 2 años y medio y Catalunya Suma no deja de ser la integración de una serie de asociaciones de menor calibre pues para darle un poco el contrapeso necesario al constitucionalismo asociativo. España y Catalans, que era la entidad que hasta hace un par o 3 de años básicamente realizaba los actos del 12 de octubre, pues se ha integrado, es pieza capital dentro de Catalunya Suma, junto con otras asociaciones que hasta 12 pues hacen que esto sea posible, que podamos tener una organización de actos como este y que podamos tener una agenda de la hispanidad durante ayer y hoy, pues que de alguna manera satisfaga a toda nuestra gente. ¿Qué se pedía hoy en Barcelona? Pues hoy era más que evidente lo que se pedía, viendo el lema de cabecera que era tan simbólico y claro como más España y más español. Se reclamaba, por un lado, más presencia de España, porque en Cataluña poco a poco se está cediendo, pues evidentemente por la presión del separatismo y la connivencia de los poderes gubernamentales que tenemos en Madrid, se está cediendo absolutamente. Y dentro de nada, pues será casi simbólico, casi paradójico encontrarte con algún símbolo de España por las calles de Barcelona o de Cataluña. Es muy complicado pues que venga la selección de fútbol, es muy complicado, pues, y gracias a Dios vino hace poco, es muy complicado que haya flota de la Armada que venga aquí a nuestro puerto y que podamos visitarla, es muy complicado que venga el rey a acciones, digamos, públicas. Hay poca presencia de lo que es España en Cataluña y por eso nuestra primera reivindicación era más España. Y más español es más que evidente, o sea, se está llevando a cabo una tarea de abandono y de desprestigio absoluto de la lengua española en Cataluña y había que ponerla en el lema porque era necesario defenderla.
Muchísima gente se ve en las imágenes, ¿eh? Sí, bueno, yo tengo que decir que estoy un poco indignado porque, a ver, es que los contadores del ayuntamiento y ya no digo los contadores de TV3, porque es verdad que esta tarde, en cuanto he llegado a casa, he comido y he mirado un poco pues, los canales de televisión. A ver, es que he oído primero en TV3 centenares de personas, luego he llegado a oír 2.000. Solo tengo que decir que acreditados, bailarines acreditados de países de Hispanoamérica que estaban participando en la Rúa y en nuestros bailes estáticos dentro de la manifestación, habían casi 3.000. Solamente de bailes. O sea, y evidentemente en estas imágenes no los estáis viendo porque forman parte de lo que es el pelotón de cola, donde está toda esa gente. Y además tengo que decir que cada bailarín normalmente no viene. Esto es como cuando tu hija juega baloncesto, va a verla a la familia. Entonces, aquí el bailarín, pues vienen 3 o 4 por cada uno de los asistentes. Por lo tanto, solo hay que multiplicar, hay que sumar a toda esta gente que llenaba el Paseo de Gracia. Y a mí se me caería la cara de vergüenza siendo TV3 no se te puede caer la cara de vergüenza porque ya no hay. La tienen. Porque ya no hay. La tienen, pero es verdad, es que es indignante que tú lleves a cabo una manifestación, llenes el Paseo de Gracia de Barcelona, que supongo que lo conocéis, es una rambla muy ancha que desemboca en la Plaza Cataluña. La Plaza Cataluña estaba llena a rebosar, yo he dado el discurso final y estaba absolutamente lleno. Y claro, cuando empiezan hablando de centenares y luego te dicen 2.000, pues es indignante. Pero bueno, esta es la realidad que vivimos los catalanes y por eso hay cada vez más catalanes que tienen que salir en un día como el 12 de octubre a reivindicar pues que son españoles y que defienden y que aman a la lengua común de todos y que además es patrimonio cultural de la humanidad, el español. Javier Mejino, enhorabuena por el éxito de esta mañana, enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena por el coraje para seguir combatiendo por algo que vale la pena, porque no es un combate solo de catalanes, es un combate de todos los españoles, porque todos los españoles somos igual de catalanes. Javier, mil gracias. Tengo que decir que para mí es un orgullo que la mayor celebración de la hispanidad que se lleva a cabo en España, que no es institucional, que no es el rey, que no es institucional, que lo hacemos gente normal y corriente que formamos parte de asociaciones, se hace en Barcelona. Que esto es una verdadera patada en la barriga al enemigo separatista. Muy bien. Enhorabuena, mil gracias y feliz 12 de octubre. Muy bien, igualmente. Gracias y buenas noches. Bueno, y es verdad, es lo que estábamos viendo al principio, es decir, en España la mayor parte de las iniciativas de defensa de lo español las está haciendo eso que se llama la sociedad civil ahora y que antes se llamaba el pueblo. ¿Es así? Precisamente con la inaplicación de la sentencia del TSJ catalán, quien primero surgió fue una asociación de la sociedad civil. Pues ninguno de ellos estaba vinculado a política y fueron los que dieron el primer paso para la recogida de firmas. Por tanto, bueno, pues es que cuando te tocan tu propia carne y aquí a tus propios hijos, el ciudadano espabila. Estábamos en la cuestión, antes de la conexión con Javier Mejino, en la cuestión de la desnacionalización por arriba. Es decir, por la transnacionalización y por la presión enorme de la americanosfera, llamémosle así, ¿no? Y basta ver la publicidad. O sea, estoy harto de ver anuncios en inglés. Pero no están en inglés, están en inglés. Porque que el inglés se sepa andar aquí ¿De verdad no se puede ser más paleto, por favor? Y usted llama, situación bien vivida por montones de espectadores, llamas a tu banco porque tienes, señor mayor, llama al banco porque tiene un problema, por la app, y en la app, ¿y dónde me meto en la app? Una cosa que se llama no sé qué now. O sea, pero esa ridiculez que se ha convertido en factor de prestigio, asombrosamente, es un factor de desnacionalización brutal. Si quieres, la inquina separatista, la violencia separatista contra lo común es la desnacionalización hard y la otra es la soft. Y en la soft estamos enteramente entregados. Es una cosa alucinante, incluso, por cierto, en los programas de los gobiernos, que también ellos se lo ponen en inglés. En fin. Sí, sí, sí.
Y la propia rotulación de la ropa, no puedes ir a comprarle un pijama a tu sobrino con un lema en español porque es que no está mercantilizado, no existe ese tipo de mercado. Pero yo animo a alguien a que lo ponga en marcha, porque yo creo que habría compradores. Hay pequeñas marcas, de hecho aquí tuvimos el viernes pasado una invitada y buena amiga mía que se llama, por ejemplo, Canallita, que es una marca de ropa de hombre, donde sí que hacen mensajes precisamente muy españoles, algunos patriotas, otros católicos, y se está vendiendo bastante. Y otra más para chicas, Denim Souls, esta sí el nombre es inglés, pero los mensajes son también en español. Pues otra vez la población de a pie, la ciudadanía, la gente de la calle. Lo que el Estado debería estar defendiendo lo estamos haciendo los ciudadanos, que no está mal, por otro lado. Y a costa del dinero de nuestros bolsillos, porque emprender en una cuestión patriota y católica pues tiene sus riesgos en España. Una parte menos, ¿cómo decir?, visible del problema, pero realmente muy grave, y además entiendo que delicada, es la cuestión del inglés en la enseñanza. Hasta el punto de que haya asignaturas que se enseñan en inglés, ciencias naturales en inglés, para decir anticiclón de las Azores en inglés, por ejemplo. Vamos a ver, la educación nacional, ahora ya no se llama así, pero antes sí, ¿verdad? Y en otros países se sigue llamando así, se supone que es nacional. Es decir, tú, en tanto que responsable de la comunidad, instruyes en los conocimientos comunes y comúnmente aceptados a tus niños para que crezcan en ellos y, por tanto, el día de mañana pues sean ciudadanos relativamente cultos y bien formados. Da la impresión de que se está enseñando a los niños, o se pretende enseñar a los niños, para ser ciudadanos de otro lado. Hemos visto el babeo formidable con lo de la reina de Inglaterra, pero bueno, ahí no voy a entrar. Pero lo peor, ahí no voy a entrar. La gente babeándote con leche, ¿verdad? Es que se intenta hacer así, pero luego tú te vas a vivir al extranjero, a cualquier país no europeo, y cuando llega un español suele ser el que peor habla inglés, el que no sabe francés, porque hoy en día ya casi nadie estudia francés, que no saben ninguna lengua correctamente. Y como bien tú dices, sin embargo, las materias básicas, antiguamente conocimiento del medio, no sé cómo se llamará ahora, matemáticas, y se cree que por ofrecerlas en lengua anglosajona se van a aprender mejor, van a ayudar más. Y es una oferta en la que muchos padres pican. Ay, vuestros hijos van a repartir pizzas en Torremolinos en un inglés perfecto. ¿Ah? ¿De verdad? Y lo que tú dices, para una fuga de cerebros, ¿no? Para una fuga de talento que se vaya fuera a trabajar, porque aquí no hay empleo, porque tenemos la mayor tasa de desempleo juvenil de toda Europa y la seguimos año a año liderando. No es una cuestión de que haya gobernado uno u otro, ni de la pandemia. No, que seguimos en primera fila. Y que, por supuesto, que es importante aprender idiomas, pero primero el español, luego los idiomas que nos van a servir para salir, o por lo menos para vender nuestros productos fuera. Y luego ya pues el resto de lenguas, que son bienvenidas siempre. Pégale al tema del imperialismo anglosajón, que has sacado todo el asunto, ahora no te cohibas. Bueno, tenemos un ratito. Mira, es que tengo la mesa llena de papelotes. Sí, no, pero... ¿Qué nos quieres leer? No, yo creo que vamos cerrando ya, ¿verdad? José Javier, ¿cuánto nos queda más o menos? 2 minutos, bueno. ¿Qué nos queda? No, sencillito. Mira, yo en Cartagena... mi conferencia fue para explicar de dónde surgía precisamente la festividad del 12 de octubre. ¿Cómo surgió? Porque surgió, volvemos otra vez a la cuestión, precisamente porque hay una serie, en ese momento son sobre todo periodistas e intelectuales españoles y argentinos que a finales del siglo XIX empiezan a percibir, bueno, desde hace más tiempo evidentemente, pero frente a la presión del monstruo del norte, que son los Estados Unidos del Norte, tal y como ellos lo apreciaban, pues ellos necesitan exponer toda una defensa, un dique de contención frente a todo lo que les viene en ese momento como forma de endeudamiento. Ahora mismo en lo que estamos es en una especie de subordinación cultural absoluta. Adoramos sus películas, sus series de televisión, todo su bloque de ideologías, toda su ropita, su Netflix. No, vivimos en un mundo mental americano. Totalmente, absolutamente. Sí. Entonces, a mí la cuestión es cómo a finales del siglo XIX y principios del XX ya hay una serie, y volvemos a la cuestión, no son políticos y ni siquiera en ese momento todavía son eclesiásticos, son la prensa y ciertos intelectuales españoles y argentinos que empiezan a potenciar la festividad del 12 de octubre. Luego viene el término hispanidad, este es un poquito más tardío. Y me gustaría también hacer
incisión en el hecho de que en ese momento en el que se percibe como enemigo a una potencia extranjera, están aunados, hay una cierta armonía en cuanto a partidos o posiciones políticas dentro de España. Tanto liberales como, por ejemplo, Dionisio, lo tengo por aquí apuntado para que no se me vayan los nombres, Dionisio Pérez, como el socialista Luis Araquistain del PSOE, son los dos principales promotores del término hispanidad a partir de 1926. Es decir, lo que trato de señalar es que nos olvidemos de esta lucha interna de dialéctica de partidos, de lucha de partidos políticos unos contra otros, porque lo que hay por encima de todos nosotros es una potencia gigantesca, que es el imperio realmente existente que se llama Estados Unidos a día de hoy, pero que está lamentablemente dirigido por unas élites financieras pues que incorporan una serie de ideologías disolventes que no nos hacen ningún bien, yo creo, ni a nosotros ni a ellos mismos. Pero yo creo que esto sería tema para otro... No, pero es el tema de nuestro tiempo, lo estamos viendo con esta guerra. Es decir, vamos a ver, para los que somos ya muy mayores, enormemente mayores, la defensa de Occidente, ¿qué es? El mundo Reagan, ¿no? O sea, Dios, patria, libertad, propiedad y tal. Pero ese es el mundo de hace medio siglo. Claro. Es que lo que hoy representa Occidente, o el post-Occidente, como dice Orbán, ¿verdad?, es otra cosa enteramente distinta. Totalmente. Es la ideología que le conviene al poder transnacional, que es fundamentalmente de carácter financiero. Y a ese mundo le conviene una ideología de disolución de las pertenencias y de las resistencias individuales y comunitarias, claro. Por eso van a lo que van. Claro. Y eso es lo que se te vende como Occidente, cuando en realidad es la extinción de Occidente. Pero es muy exitoso porque a nivel de propaganda lo que hace es adular al individuo. Sí, claro. Es tú y lo que tú necesites y emancípate del poder porque ven opresión por todas partes. Todo oprime, la familia, la pareja, el hijo que te van a hacer. Todo te oprime. Entonces, claro, este sistema de ideologías es muy pregnante porque adula al público en general. Es el circo de Pinocho. Sí, sí, sí. Ven, 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 que te sientes mal, ven, 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 que yo te voy a liberar. Bueno, claro, pues es exactamente la situación. Y esto forma parte también de ¿cómo decir?, los deberes que tiene que cumplir quien quiera mantener una conciencia nacional española en lo cultural. Si no se trata de aislarse del mundo, de lo que se trata es de que ese mundo no te absorba, ¿no? En fin, bueno, pues esta es otra cuestión clave. Y una cuestión fundamental, para acabar hoy, clásica, la leyenda negra, claro. Hay que hablar de leyenda negra. Somos muchos, muchísimos, es asombroso los que estamos escribiendo sobre este asunto. Y usted va a cualquier librería y da gozo verlo, está todo lleno de libros sobre la cuestión. Pero hay que insistir una y otra vez. Por cierto, la mejor noticia es que al otro lado del mar también son cada vez más los que están hablando de este asunto. ¿Cuál es la realidad del terrible genocidio que todavía nuestra izquierda y parte de nuestra derecha sigue celebrando en España? Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pausa para la publi y ya el último tramo del programa lo dedicamos a esta cuestión. Lo vamos a hacer con un invitado especial, con un profesor de historia mexicano, que lo ha explicado muy bien. Enseguida lo vemos. Recta final del Gato al Agua, hoy 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Día de la Fiesta Nacional de España. Y hay una cuestión clave que hay que tratar. A nuestros niños les siguen enseñando en los colegios, y ya solo se lo creen la progredumbre docente, ¿verdad?, que España es un imperio depredador que mata gente por ahí, porque sí, porque somos muy malos. Bueno, es mentira. Cita erudita. La mayor parte de toda la retórica sobre el expolio español de América proviene de un libro de Eduardo Galeano que se llama Las venas abiertas de América Latina. Las venas abiertas son las venas auríferas, entre otras. Llegan los españoles, se lo llevan todo, dejan aquello en la pobreza y tal. Bueno, es una tesis absolutamente absurda. De hecho, este año y el anterior, México y Perú siguen siendo los mayores productores mundiales de oro y de plata. Pero al final siempre es muy fácil que, bueno, si tu pueblo pasa hambre y tú eres un inútil o te lo estás llevando, decir, no, la culpa es del español, de hace 200 y pico años, que nos dejó sin nada. Bueno, Galeano recientemente ha reconocido que no es verdad, que no era verdad lo que contaba en ese libro, y ha rectificado. De Galeano todo periodista progre español habla.
de su rectificación, ninguno. Bueno, pues aquí les animamos a ver que rectifiquen también como Galeano. No es verdad que hubo expolio económico de España en América. Y por lo mismo, tampoco es verdad que hubiera un genocidio, como todavía hoy se dice, español en América. Sencillamente es falso. Bueno, y andando por internet, mire usted por dónde, ha aparecido un señor al que yo no conocía de nada y que le he visto explicar la conquista de Tenochtitlán y del Imperio Mexica en general. Y me ha hecho mucha gracia porque lo explica muy bien. Y sobre todo porque él es de los que, ¿cómo decir?, tiene que arrostrar un riesgo serio por defender esto allí. Lo vemos. España conquistó México, es decir, un país que no existe conquistó a un país que no existe. Entonces ya desde ahí tenemos un problema en cómo nos cuentan la historia. Para cuando Hernán Cortés está dejando Castilla para la aventura americana, que estará primero en Haití, luego en Cuba y finalmente llegará a lo que hoy es México, Moctezuma, el más cruel y sanguinario de los tlatoanis mexicas, lleva 2 años en el poder. Cabe señalar que Cortés era un hombre letrado, que sabía leer y escribir, que ya en su momento es bastante, que hablaba castellano, que hablaba latín, que era bachiller en leyes, que era un experto en latinismos, es decir, no es el hombre salvaje y barbaján que nos vende la historia de México. Cuando uno habla con los verdaderos expertos como Christian Duverger, el gran experto de Hernán Cortés, te queda claro que era un hombre bastante ilustrado, ¿no? Este proceso al que llamamos conquista, que comienza con el desembarco de Cortés hace 500 años, precisamente en 1519, y que nos va llevando a la toma de Tenochtitlan. De pronto hay que recordar esto, Tenochtitlan no era la capital de un lugar llamado México, nada más es la ciudad principal de los aztecas, ¿no? Y que Cortés, el 13 de agosto de 1521, toma Tenochtitlan al mando de 800 españoles. Y uno diría, bueno, ¿cómo es posible que 800 españoles logren derribar Tenochtitlan? Bueno, porque Cortés viene al mando de 800 españoles y 150,000 indígenas. 150,000 indígenas de los oprimidos por los mexicas que se unen a Cortés. Entonces, la historia está muy torcida desde el principio, ¿no? Y con los españoles llegó un visitante que nadie hubiera esperado. Con los españoles llegó el virus de la viruela. Esto es bien importante comentarlo porque de pronto se habla, pues con esta idea de que hay que quitar las estatuas de Colón, que porque el genocidio y demás. El gran genocida de América fue la viruela. México es un país que empieza a existir el 28 de septiembre de 1821, cuando Agustín de Iturbide y Juan de O'Donojú firman el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Y fíjate qué bonito termina el plan de Iguala de Iturbide. Dice, españoles europeos, vuestra patria es la América porque aquí vivís y aquí tenéis a vuestras mujeres amadas y a vuestros hijos, vuestro comercio y vuestros bienes. Americanos, ¿quién de vosotros puede decir que no desciende de español? Ved la cadena dulcísima que nos une, añadid los lazos de amistad, la dependencia de intereses, la educación e idioma y veréis que son tan poderosos que la felicidad común del reino es necesario que la hagamos todos unidos y en una sola voz. Y en una sola voz. Bueno, esta historia, lo asombroso es que cueste tanto explicarle a tanta gente que lo que pasó fue esto, porque es una evidencia. Y sí, pero mire usted por dónde, a veces la presión o la impregnación ideológica llega al punto de que la evidencia sencillamente te resulta inaceptable. Pero esto fue lo que pasó. En lo que a mí concierne, yo lo conté en La Cruzada del Océano, ya puestos, en fin, cuento mi libro, Iván lo ha contado también, en fin, todos los que han escrito, hemos escrito sobre la conquista de América y la leyenda negra. ¿De verdad alguien piensa que es posible conquistar un imperio con 800 españoles? Que somos muy valientes y sí es verdad, pero no 800, no, son 100 y pico mil tlaxcaltecas y cholultecas y cempaltecas, etcétera, claro. Y con lo de la mortandad pasa exactamente igual. Y lo más terrible es que los mejores estudios científicos sobre el efecto de los virus en las poblaciones amerindias y también en los españoles, pero bueno, después de la conquista, se han hecho en América. En Estados Unidos lo ha hecho Snow y creo que fue en Chile, donde se editó un libro que se llama Los juicios secretos de Dios, que se llama así, donde te explican toda la cuestión médica. Claro, acabamos de ver en el mundo lo que supone un virus, ¿verdad? Y allí fue terrible y está contabilizado. Bueno, y mira que cuesta explicar la evidencia. Sí, sí, porque entre otras cosas hemos dejado que sean los de fuera los que nos expliquen en parte nuestra propia historia. Entonces, historiadores que estaban ya impregnados ideológicamente por la ideología negro-legendaria, que generalmente tiende a confundir
o a ecualizar, digamos, todos los modelos de imperio, cuando modelos de imperio ha habido varios a lo largo de la historia. Sí, muy diversos. Entonces, claro, cuando a mí, por ejemplo, tratan de ecualizar el Congo belga al imperio español o al imperio romano, pues en fin, apaga y vámonos, porque realmente lo que sucede es que se interpreta al imperio español como un imperio depredador, cuando realmente el imperio español es un imperio generador, es heredero directo del imperio romano. Exacto. ¿Qué es lo que hacía el Imperio Romano? Pues en su labor civilizatoria, lo que hacía cuando llegaba a una tierra que conquistaba de nuevas era tratar de elevar a esas poblaciones y a esas sociedades a su mismo nivel. Iba creando pequeñas Romas. Eran Igual Romas. que España iba creando pequeñas Españas, claro. Hispania, en la Hispania romana, no era una colonia en el sentido abrasivo del término a partir del siglo XIX, el colonialismo que entendemos del siglo XIX, sino que Hispania era Roma. Y los ciudadanos españoles de Hispania eran ciudadanos romanos, con todos el estatuto jurídico perfectamente contemplado. Ese es el modelo que hereda el Imperio Español y el que lleva a América. No así, por cierto, el imperialismo portugués, que lo que hace es quedarse en las costas y efectivamente hacer unas políticas extractivas y de explotación de mano de obra, sobre todo en las factorías en las costas. Pero el Imperio Español, que es heredero del romano, insisto, lo que hace es penetrar civilizando, es decir, construyendo universidades, hospitales, catedrales, carreteras, acueductos, de todo, tierras de cultivo, exactamente todo lo que fuera necesario. De manera que en España, en la España americana, o sea, en la América española, no había tampoco colonias en el sentido abrasivo del término, sino que lo que había y hubo fueron virreinatos, que eran análogos a las provincias romanas. O sea, vamos a ver. Como decía Pérez Galdós, mi afamado creador, don Benito Pérez Galdós, es que se peleaba mucho contra el filibusterismo filipino en su época, ¿verdad? Decía, es que aquellos son españoles como uno de Cuenca. Entonces, bueno, pues esa es la gran tergiversación que todavía, pues gracias a la propaganda y a las películas que subvencionan a nuestros cineastas y artistas, en fin, pues es la que se sigue propagando. Y sin embargo, Gabriel Rufián hoy subiendo un tuit diciendo que si lo de España lo llamamos descubrimiento, cuando el resto se llama invasión. Pero como bien has dicho, eran provincias, eran nuestro propio reino, ¿no? Tenían la misma consideración de ciudadanos a un lado y a otro lado del Atlántico. Al indio se le reconoció inmediatamente, lo digo más bien para la audiencia, no solamente la cuestión del reconocimiento como hombre libre, súbdito de la corona y propietario de sus tierras, sino que los propios teólogos y juristas de la Escuela de Salamanca reconocen la racionalidad del indio frente a otras potencias que inician en ese momento sus imperialismos, ¿verdad?, que consideran al indio un infrahumano. Totalmente, sí, sí. Entonces, esta labor también de la Escuela de Salamanca, de estos teólogos católicos que hay que reivindicar con muchísima potencia, pues es realmente abrumadora. Eso no ocurre en ningún otro proceso imperial de la historia. Ahí Paloma estaba riendo para casa por la cosa almántica. Sí. Pero es verdad, es decir, vamos a ver. Cuando es 1540, cuando creo que es no recuerdo ya si es el 40, va a ir a la memoria. Cuando Carlos I de España y V de Alemania dice: paro todas mis conquistas hasta tener la certidumbre moral de que... ¿Usted se imagina a Biden, o a Putin, en fin, deteniendo sus conquistas hasta que una comisión de teólogos y juristas y filósofos dictamine si está obrando bien o mal? Bueno, pues eso es lo que hizo España, la controversia de Valladolid. Le hicieron en Valladolid porque Salamanca estaba lleno en aquel momento, que si no lo hubieran hecho Salamanca también. Pero vamos, es esa idea. Y esa idea descansa en la convicción de que el prójimo en sí mismo tiene dignidad, que es una de las grandes aportaciones cristianas de la hispanidad, o si quiere usted, hispánicas de la cristiandad, porque aquí todo va mezclado. Y en eso exactamente, nos queda un minuto, ¿no? Un minuto y pico nos queda. El último minuto, el minuto de oro para Patricia Sanz. Pues qué compromiso. No, bueno, y yo simplemente pues cierro entonces intervención pensando que, bueno, es a lo mejor un comentario demasiado patriótico, pero es verdad que España es una gran nación, que tenemos que seguir luchando por todo lo que es nuestro, y no solo desde la sociedad civil, desde la política, desde el periodismo, ejerciendo toda la fuerza que podamos por conservar lo nuestro, porque no nos cambien los libros de texto a los niños en los colegios. Y bueno, sin más, cedo palabra a nuestra
invitada. Le quedan 30 segundos a Paloma, no sé si va a ser. Bueno, pues puedo cerrar con mi frase de Sun Tzu, que es: si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Hay que conocer al enemigo, el que está afuera, el que está construyendo este tipo de relatos. Es verdad, efectivamente. Señores, señoras, ha sido un placer. Paloma Pájaro, Patricia Sanz, mil gracias a las dos. También Antonio González Terol, que se tuvo que marchar, pero bueno, ve usted que hemos tenido la bandera hispánica por antonomasia, que es la de la Cruz de San Andrés, la Cruz de Borgoña, hoy aquí. La vamos a tener más días, porque esto es una reivindicación clásica que teníamos aquí, Fuster, Esteban y yo, y por fin nos la han concedido. Mil gracias por estar ahí en un día como hoy, en una noche como hoy, 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, Día de la Hispanidad. Editorialmente, esta casa está enteramente comprometida con España y con lo que España significa en la historia. Una de las formas más elevadas posibles de vivir, de construir una realidad humana, porque efectivamente así fue. Mire, en el siglo XVII, en el mundo hispánico, los negros podían ser libres. En Estados Unidos, todavía bien entrado el siglo XX, se tenían que sentar aparte en los autobuses. España ha sido una gran cosa y debe seguir siendo una gran cosa. Y los españoles tenemos la capacidad para hacerlo. Así que aquí vamos a estar en esa defensa todos y cada uno de los días y no solo el 12 de octubre. Y como es preceptivo, todos los 12 de octubre en esta casa, desde que yo tengo memoria, vamos a despedir el programa de hoy con lo que a tal día como hoy concierne, que es esta música tan bonita.